Señorías. Señora Pérez, por favor. Señor Corrales, por favor. Señor Jiménez, por favor, baja el tono de voz. Siéntese. Señor Guitarte. Señor Guitarte. Continuamos con el Pleno. Debate y votación de la proposición no de ley sobre los sistemas de retención infantil, SRI, presentada por las agrupaciones parlamentarias de Izquierda Unida, Partido Aragonés, Grupo Mixto, Podemos, Grupo Mixto, y por los grupos parlamentarios de Aragón, Teruel Existe, Chunta Aragonesista, Partido Popular, Socialista y Vox en Aragón. En primer lugar, tiene la palabra el señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Aprovechamos también para saludar a la asociación que ha promovido esta iniciativa. Señor Izquierdo, tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Bienvenidos. Esta primera hora de la tarde voy a ser muy breve porque creo que al final es una iniciativa que lo que viene a reflejar es lo que vimos en la comisión, de lo que hablamos en aquella comisión, todo lo que ustedes nos explicaron, y tengo que reconocer que por lo menos el que les habla no conocía, lo que viene es a reforzar esa idea de que los sistemas de seguridad de los menores sean sistemas que funcionen y sobre todo que se vigilen todo lo que es la compra y la venta y la propia homologación de los mismos. Por lo tanto, creo que todos estamos de acuerdo, todos los grupos la hemos firmado. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es felicitarnos e intentar entre todos que esta proposición no de ley luego se cumpla, que es lo que suele pasar en esta casa. Yo insisto mucho últimamente en esto porque uno observa que aquí se aprueban cosas y luego no se cumplen. Esperemos que esta sí, que se cumpla, que es por unanimidad, y ojalá salga adelante y evitemos, por lo menos, si no accidentes, por lo menos evitemos y salvemos vidas. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, tiene la palabra, de la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón. Presidente, bueno, pues Izquierda Unida hizo suya también y apoyó la presentación de esta iniciativa porque pone el foco en algo tan básico como la seguridad infantil en el ámbito de lo que sería la seguridad vial, y sobre todo nos alerta, ¿no?, del incremento de muertes en accidentes de tráfico, que buena parte de ellas son evitables, de infantiles, ¿no? Poniendo el foco en los controles, en los mecanismos de prevención y sobre todo en ese mercado de segunda mano y también en esas ventas online que no cumplen estándares que aquí se exigen. Por lo tanto, nosotros desde luego de acuerdo con esta iniciativa y esperemos que se cumpla. Yo creo que el mandato unánime de estas Cortes, mandatando al Gobierno de España precisamente a que esa seguridad infantil en caso de accidentes, bueno, se evite, ¿no?, esos accidentes y se mejore y se garantice, pues yo creo que es una buena noticia, y prueba de ello también es la unanimidad con la que se presenta y con la que se va a votar. Agradecerles a quienes nos han traído hasta aquí pues el trabajo hecho y todo lo que queda por hacer. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales, de la agrupación parlamentaria de Podemos en Aragón. Gracias, presidente. Pues nada, la seguridad en las últimas décadas hemos visto cómo ha mejorado bastante. Sin embargo, siempre no es suficiente, y quizás porque confiamos en que los sistemas que adquirimos por diferentes medios cumplan los estándares óptimos para que mejoren, que los menores viajen protegidos. El factor económico tiene bastante que ver. A veces se compran productos de segunda mano o en webs extraeuropeas cuando no cumplen los dichos estándares. Así que es importante, por lo tanto, que los productos de seguridad que se comercialicen tengan unos estándares mínimos que aseguren que ante cualquier eventualidad el menor esté protegido dentro del vehículo. Votaremos a favor, una PNL de las que da gusto subirse aquí, y muchas gracias a los que han presentado, a los que nos han impulsado por esta iniciativa. Gracias, señor Corrales. Señor Moreno, del Grupo Parlamentario de Aragón, Teruel Existe, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues ha habido consenso. Nos parece importante esta proposición no de ley entre todos los grupos políticos que hemos firmado de forma conjunta. Hay que dar cauce a esta propuesta. Hay que elevarla al Gobierno de España para que inste también a la Unión Europea en esta cuestión. Mientras tanto, y de manera sinérgica, hay que incidir en aplicar el punto 3.
en el que dice que diseñar campañas de concienciación dirigidas a las familias, que es promoviendo el uso de sistemas de retención infantil homologados y en buen estado y adaptados a las características de cada menor, fomentando los hábitos de compra responsables y seguros. Al final esto es una cuestión de ciudadanía, de civismo, que urge medidas que pongan de verdad el foco en la protección de los niños en el automóvil. Y si es necesario, claro que sí, hay que sancionar a quien incumpla. Para ello, los agentes de tráfico con capacidad sancionadora deben de recibir formación técnica específica para poder determinar cuándo se hace un uso correcto o incorrecto del sistema de retención infantil. Y sin duda es una cuestión de pedagogía, trasladar este problema al conjunto de la sociedad de manera adecuada. Y es necesario, como he dicho, difundir y extender la información sobre el riesgo que comporta la segunda mano que no tiene garantías o el deterioro de los sistemas de retención. Entiendo que hoy va a haber consenso en este punto. Gracias. Gracias, señor Moreno. Señora Las Obras, de Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Gracias, presidente. Saludamos a las personas que nos aquí en esta tribuna. Alianza para la Seguridad Vial Infantil vinieron a comparecer a estas Cortes a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Sociales para alertarnos a los grupos políticos y alertar a la sociedad de lo que puede ocurrir si se compran sistemas de retención infantil de segunda mano o de ocasión a través de Internet. Para analizar esta situación, Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil realizó un trabajo de investigación, efectos del uso y envejecimiento de los sistemas de retención infantil, donde se pone de manifiesto que si no se utilizan bien estos sistemas de retención, en caso de accidente de tráfico, los menores pueden estar expuestos a un alto riesgo que afecta directamente a su seguridad. Por eso quiero dar las gracias a Alianza para Seguridad Vial Infantil por el gran trabajo que hacéis en el día a día, un trabajo enorme de concienciación, cursos para asesores de ventas de sistemas de retención, cursos dirigidos también a profesionales del sector sanitario centrado en las lesiones que pueden sufrir un menor en caso de accidente y en el protocolo de rescate. Gracias a vuestro fuerte compromiso y al trabajo realizado en esta línea se están obteniendo resultados muy positivos cuyo objetivo principal es que no haya ningún menor fallecido ni lesionado de gravedad a causa de los accidentes de tráfico. Estamos de acuerdo en que se diseñen campañas, programas informativos y controles en los sistemas de retención y, como no podría ser de otra manera, es una iniciativa que vamos a votar a favor todos los grupos políticos. Gracias, señora Las Obras. Señor Vidal, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, antes de continuar, quiero aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a esta Cámara a los representantes de AESBI que nos acompañan en la tribuna. También quiero aprovechar para darles las gracias en nombre de nuestro Grupo Parlamentario Vox por haber dedicado su empeño y esfuerzo a realizar la investigación y estudio que ha permitido que en estas Cortes todos seamos conscientes del peligro al que están expuestos los menores en el uso de los sistemas de retención infantil, que no cumplen los requisitos de seguridad establecidos y que finalmente hayamos podido presentar esta iniciativa fundamental de forma conjunta. Desde que el señor Alba, vicepresidente de AESBI, y demás miembros de la asociación nos presentaron este estudio por primera vez, hace más de un año, a Vox nos pareció una iniciativa que era necesario impulsar para implantar las medidas que allí se recogían y de forma inmediata por la criticidad que se trataba. Los impactantes resultados de las pruebas empíricas que realizaron desde esta asociación nos mostraron el grave riesgo al que se exponen nuestros menores en el caso de la utilización de sistemas de retención infantil que no están correctamente homologados o que han superado su caducidad. Esta PNL trata fundamentalmente de concienciar a los consumidores de estos equipos mediante campañas de comunicación sobre el riesgo y peligrosidad que entraña la compra de productos de segunda mano que han quedado obsoletos o que simplemente no cumplen los estándares de certificación actuales.
Desde el Grupo Parlamentario Vox hemos presentado la presente proposición con todos los demás partidos de esta Cámara, precisamente por la importancia que tiene una adecuada información a los consumidores. Una medida que salvará, desde luego, vidas de los más vulnerables. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Señor Ortiz, del Grupo Socialista. Gracias, presidente. Bienvenidos al Parlamento aragonés. Señores Alba y Vallés, están ustedes en su casa. Lo saben bien, pues en los meses de noviembre de 2023 y 2024 ustedes comparecían en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y nos exponían las principales líneas de actuación de AESBI, Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil. Pero además, el Palacio de la Aljafería albergó el año pasado la 6ª Asamblea General de AESBI, así como la 11ª Jornada Búsqueda de Soluciones al Problema de los Accidentes de Tráfico. Una vez más, señores Alba y Vallés, estamos encantados de recibirles. El Grupo Parlamentario Socialista, obviamente, apoyará esta proposición no de ley que hemos presentado de forma conjunta a todos los grupos de la Cámara y en la que solicitamos al Gobierno de Aragón que inste al Gobierno de España a llevar a cabo una serie de cuestiones que parecen básicas, lógicas y razonables, sin duda, y que además sitúan al menor en el centro de las políticas en materia de seguridad vial. AESBI se compone de instituciones y empresas públicas y privadas, todas ellas relacionadas con la seguridad vial infantil y comprometidas con su mejora constante. Aunan a fabricantes y distribuidores con las Direcciones Generales de Tráfico, la Fiscalía de Seguridad Vial y la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados. Pero además, su asociación se nutre de una importante representación del ámbito académico y científico. Sirva como ejemplo el Grupo de Nuevas Tecnologías en Vehículos y Seguridad Vial, BEIVIAL, de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Junto a BEIVIAL, AESBI realiza un registro nacional de accidentes con víctimas menores de edad, una iniciativa pionera a nivel internacional que permite estudiar las causas técnicas de esos accidentes para diseñar las mejores medidas preventivas. Señores Alba y Vallés, están haciendo una gran labor y debemos acompañarles en esa tarea, sensibilizando a la sociedad de las dramáticas consecuencias que pueden darse o un sistema de retención infantil de importación que no cuente con los estándares y sellos de calidad exigidos. Es por ello que esta proposición no de ley es muy oportuna para manifestar el apoyo cerrado de estas Cortes a la gran labor que realiza la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil. Gracias, presidente. Gracias, señor Ortiz. Grupo Parlamentario Popular, señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido a los representantes de AESBI y agradecimiento, como no puede ser de otra manera, del Grupo Parlamentario Popular por el trabajo que han hecho, un trabajo que ha sabido trasladar un problema como son las tragedias, las muertes infantiles por accidentes de tráfico en nuestro país. Nos dieron datos que son escalofriantes, como que en el 2023 el número de muertes infantiles en accidentes de tráfico en España se ha duplicado respecto al año 2022 y supieron trasladarnos estudios con dos problemas graves que hemos recogido todos los grupos parlamentarios, como son el mercado de segunda mano sin control, que en el 2022 AESBI evidenció el grave deterioro funcional de los sistemas de retención infantil adquiridos en plataformas de productos usados, así como aquellos transmitidos dentro de unidades familiares, reduciendo significativamente la capacidad de protección infantil. Y el segundo de los problemas que ustedes nos trasladaron en esos complejos estudios fue la venta online de dispositivos no homologados. En 2023, AESBI alertó sobre la introducción en España de sistemas de retención adquiridos a través de plataformas de venta online extracomunitarias que no cumplen los estándares de seguridad de la Unión Europea. Por eso hemos sido todos los grupos capaces de ponernos de acuerdo para reivindicar, a ver si una vez por todas el Gobierno de España cumple con estas reivindicaciones. 1. Reforzar
reforzar los controles de los sistemas de retención infantil en el mercado de segunda mano. 2. Establecer un sistema efectivo de inspección y regulación sobre los productos vendidos a través de plataformas online extracomunitarias, prohibiendo la comercialización de dispositivos que no cumplen con los estándares europeos. 3. Diseñar campañas de concienciación dirigidas a familias, promoviendo el uso de sistemas de retención infantil homologados en buen estado y adaptados a las características de cada menor, fomentando hábitos de compra responsables y seguros. Y 4. Colaborar con las comunidades autónomas para desarrollar programas formativos de seguridad vial infantil y un correcto uso de los sistemas de retención infantil. Esperemos que el Gobierno de España cumpla, porque va a haber acuerdo de unanimidad en estas Cortes. Muchísimas gracias. Gracias, señora Navarro. Pasamos a la votación de la proposición no de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 61 emitidos con los 2 telemáticos, 61 votos a favor. Sale por unanimidad la proposición no de ley. Explicación de voto. Grupo Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, Izquierda Unida, Podemos. Aragón Teruel existe. Señor Moreno. Señora Las Obras, Junta. Señor Vidal, Vox. Señor Ortiz. Señora Navarro. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 11, debate y votación de la proposición no de ley 7525 sobre la necesidad de dotar las plantillas de los centros de salud con profesionales de psicología clínica para atender la salud mental, presentada por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Moreno por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, pues traemos una proposición no de ley de un tema sustancial sobre salud mental. Según datos del Ministerio de Sanidad, 1 de cada 3 españoles tiene problemas de salud mental. Presentamos la proposición sobre la necesidad de dotar de las plantillas de los centros de salud con profesionales de psicología clínica para atender la salud mental. Medidas similares se vienen desarrollando en diversos países de la Unión Europea con buenos resultados. La proposición no de ley defiende que los centros de salud de Aragón tengan psicólogos clínicos en su plantilla, en su cartera de servicios. En Aragón hay 119 centros de salud. En la sanidad pública aragonesa solamente tenemos 5 psicólogos clínicos por cada 100.000 personas. Y estos psicólogos precisamente no están en los centros de salud. En los centros de salud están afecciones y enfermedades que no se derivan a la red de salud mental, las atienden los médicos de atención primaria. Todos estos médicos que hablamos todos los plenos de que se encuentran saturadas las consultas. La ratio de psicólogos en centros sanitarios en Europa es de 18 psicólogos por cada 100.000 personas. 4 veces más que la situación que tenemos en Aragón. Para atender nuestra propuesta de que todos los centros de salud de Aragón cuenten con uno, son necesarios al menos 120 psicólogos clínicos en los centros de atención primaria. ¿Por qué necesitamos estos profesionales? La realidad es que del 25 al 55% de las consultas de atención primaria subyacen síntomas relacionados con los trastornos emocionales que generan la vida diaria. Tienen que ver con cuestiones sociales, laborales, familiares y desencadenan ansiedad, depresión o insomnio. Como he dicho, 1 de cada 3 españoles, según los datos del Ministerio, sufren este tipo de afecciones. Si aplicamos a las 101 personas estos datos que trabajan en las Cortes de Aragón y le sumamos los 67 diputados que estamos aquí, es decir, 168 personas,
Es posible que entre 40 y 50 de los que estamos aquí, atendiendo al sesgo de edad, tengamos afecciones que requieren la ayuda de un especialista en salud mental. El Plan de Salud Mental del 2022 al 25 entendemos que está vigente, contiene 51 actuaciones concretas distribuidas en 9 líneas estratégicas. Todas las actuaciones implican más recursos y la práctica totalidad necesitan incrementar el personal sanitario. Por cierto, este plan, que se aprobó del 2022 al 25, utiliza la palabra psicólogo solamente en una referencia de bibliografía. Hasta la fecha, este tipo de trastornos lo venía atendiendo el médico de familia, normalmente con tratamiento farmacológico o los centros de salud mental en los casos más severos. Ya saben ustedes que España es uno de los países que tiene el ranking más alto en el consumo de ansiolíticos. Pero el servicio, como digo, es insuficiente para la situación y las necesidades de la población. Sabemos que es necesario convocar un número suficiente de plazas PIR, un número superior al actual, y por eso planteamos que se estudie la posibilidad de contratación de psicólogos con el máster universitario en Psicología General Sanitaria, que puedan acceder a prestar este servicio con la condición de que posteriormente realicen el PIR. Un segundo punto es integrar estos profesionales en las líneas del Plan de Salud Mental para lograr los objetivos, y el tercer punto de la proposición es visibilizar y normalizar la salud mental y dar difusión a la línea 024 de atención a la conducta suicida, con el objetivo de pasar de una cultura del silencio a la transmisión de mensajes de esperanza. Espero que la necesidad de fortalecer la atención primaria con especialistas en salud mental sea del agrado de todos los grupos políticos. Por eso les solicito que apoyen esta proposición. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra, en primer lugar, el señor Sanz, para defender las enmiendas número 1 y 2, Izquierda Unida. Señor Moreno, compartimos la preocupación sobre la actual situación de la atención a la salud mental. Eso lo compartimos. Soporta importantes demoras en la asistencia, con desigual atención entre sectores, pero tenemos una arquitectura para abordar este tipo de malestares y no compartimos el planteamiento que usted hace, y por eso le hemos planteado 2 enmiendas con la intención precisamente de acercarnos a lo que ya tenemos para reforzarlo y garantizar así un abordaje correcto. En primer lugar, desde Izquierda Unida creemos que la clave es el incremento de la ratio de la psicología clínica, no mezclar y no confundir a la ciudadanía con el tema de los psicólogos sanitarios, que no son lo mismo porque no tienen las mismas capacidades de diagnóstico e intervención. A partir de allí abordamos también la necesidad de reforzar la red de salud mental. La red de salud mental coordinándola con la de la atención primaria, pero no sustituyéndola, para incorporar los psicólogos, la psicología clínica en la atención primaria. Básicamente por varias cuestiones, voy acabando. En primer lugar, porque así lo vimos claramente cuando sucedió el abordaje de estas cuestiones en la pandemia. El enfoque comunitario que permite precisamente esa red de salud mental es más eficaz y proporciona una continuidad asistencial que difícilmente se puede alcanzar con los recursos medicalizados convencionales. A partir de ahí, por otro lado, la orientación comunitaria facilita precisamente la dirección de los malestares causados por causas sociales y permite enfilar su resolución de la forma más correcta, generándose también, mediante el afrontamiento y los estímulos que se genera, esos lazos, generándose el refuerzo de esos lazos que permiten además la búsqueda de soluciones. Por lo tanto, ese abordaje que responde a lo que hemos, a la arquitectura de la que nos hemos dotado, es la que planteamos en las 2 enmiendas que proponemos, y esperemos que la aprueben. No votaremos en contra, pero si no nos la acepta tampoco la apoyaremos con un sí. Gracias, señor Sanz. Para la defensa de la enmienda número 3, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Arellano. Gracias, presidenta. La salud mental es un problema prioritario de salud pública.
La OMS la define como un estado del bienestar mental que permite a las personas hacer frente a momentos de estrés de la vida, desarrollar todas las habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. La salud mental es un derecho fundamental. Antes de la pandemia, muchas personas ya sufrían algún trastorno mental diagnosticable, pero ha sido la pandemia la que realmente ha afectado la salud y el bienestar mental de muchas personas y agudizado el trastorno mental de las que ya lo tenían. Los casos de depresión y ansiedad aumentaron en el mundo un 28 y un 26% respectivamente en la pandemia. El COVID nos ha producido incertidumbre, soledad, miedo a la enfermedad y al futuro, pero también ha visibilizado la importancia de la salud mental y ha cambiado la percepción de este tipo de trastornos, aunque se debe seguir visibilizando. Según datos del Ministerio de Sanidad, el mayor incremento de trastornos mentales en los últimos años se ha producido sobre todo en ansiedad, depresión y trastornos del sueño. En torno al 25% de las consultas de atención primaria subyacen trastornos emocionales generados por problemas cotidianos que tienen que ver con cuestiones sociales, laborales o familiares. Surgen de acontecimientos vitales estresantes que producen cambios de vida. Ante ellos, una persona se puede enfrentar empoderándose y sacando fuerza y salir reforzada, y otras, este problema les puede provocar un sufrimiento excesivo y para ello necesita atención sanitaria. Se necesitan profesionales para detectar y acompañar este sufrimiento. Por eso, la salud mental debe ser el eje de todas las políticas y su abordaje debe de hacerse desde una perspectiva comunitaria. Aragón es la cuarta comunidad con mayor tasa de suicidios de España. Cada 3 días una persona se quita la vida en nuestra comunidad. Más de 67.000 personas presentan síntomas de depresión en Aragón. Un 5% de los adolescentes reconoce haber pensado en suicidarse antes de los 15 años y un 25% reconoce sufrir problemas de salud mental, según un estudio en el que ha participado el Colegio de Psicólogos de Aragón. Estas cifras son dramáticas, señorías. Es necesario aumentar los recursos y el número de profesionales de salud mental para atender la alta demanda, tanto de desequilibrios emocionales como de trastornos graves. Faltan recursos humanos y materiales para atender esta demanda. No basta solo con crear una Dirección General de Salud Mental, sino que ésta debe dedicarse a implementar políticas diferentes de salud mental, crear plazas de enfermería especializada en salud mental, aplicar enfoques más globales en salud mental, formar a los equipos sanitarios en el abordaje en salud mental y todas las medidas necesarias para dotar a Aragón de las políticas sanitarias de salud mental que los aragoneses se merecen. Nosotros contemplamos que la formación PIR es la única vía de acceso a la psicología clínica. En aras de un consenso votaremos a favor que se estudien otras vías de acceso, pero eso tendría que venir acompañado de la mano de un cambio de normativa. Gracias, presidenta. Gracias, señora Arellano. Turno para los grupos parlamentarios no enmendantes. Grupo Parlamentario Mixto, Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Presidenta, señor Moreno, votaré a favor. Al final, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con los servicios al ciudadano, se acaba resintiendo, sobre todo y especialmente, como usted bien sabe, en el medio rural. Siempre acabamos siendo los paganos por la falta de profesionales, por la falta de servicios. Siempre el territorio termina comiéndose la parte más agria de la falta de servicios públicos. Por lo tanto, como le digo, votaremos a favor, acepto o no las enmiendas. Creemos que la propuesta es propositiva, es en positivo y viene a sumar. Por lo tanto, cuente usted con el apoyo del Partido Aragonés para este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras.
Hablamos hoy en estas Cortes nuevamente de salud mental. No es un debate más, estamos ante uno de los mayores retos sanitarios, sociales y humanos que afrontamos como sociedad. Y lo peor de todo es que durante demasiados años fue un problema oculto, silenciado, relegado a un segundo plano, como si los silencios curaran, como si mirar hacia otro lado hubiera servido alguna vez para frenar el sufrimiento. Hoy sabemos que no, y sabemos que es urgente actuar, que es urgente poner en marcha medidas que no solo reconozcan la magnitud del problema, sino además que se aborde con la seriedad, los recursos y la planificación que merece. Porque detrás de cada cifra que compartimos hay personas que sufren, que esperan, que no encuentran respuesta a tiempo, y una sociedad que se dice avanzada no puede permitir estos vacíos. Y desde Junta Aragonesista lo venimos defendiendo con firmeza. La salud mental tiene que ocupar el lugar central que durante décadas se le negó en las políticas públicas. No es admisible que la puerta de entrada al sistema, nuestra atención primaria, siga sin contar con los recursos necesarios para detectar y acompañar adecuadamente a quienes atraviesan un problema de salud mental. Y no es admisible que quien necesita ayuda se encuentre con listas de espera interminables. Y no es admisible que los y las profesionales estén desbordados y que no podamos garantizar una atención cercana, continuada y de calidad. ¿Cómo podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando sabemos que el sufrimiento emocional es ya una de las grandes epidemias de nuestro tiempo? Sabemos que detrás de cada cifra alarmante hay suicidios, hay intentos autolíticos y de diagnósticos tardíos. Hay vidas que podríamos salvar si llegamos a tiempo. Lo he dicho muchas veces y lo repetimos aquí. Necesitamos reforzar las plantillas con profesionales de psicología clínica en nuestros centros de salud, no como un lujo, sino como un derecho básico de atención, porque cada persona merece ser escuchada y acompañada desde el primer momento, sin barreras, sin demoras, sin burocracia que pese más que el propio sufrimiento. Pero no basta con sumar efectivo, la salud mental exige además una mirada integral comunitaria que ponga énfasis en la prevención, en la promoción del bienestar emocional, en la lucha contra las adicciones, en la atención a los colectivos más vulnerables como la infancia, la adolescencia y nuestros mayores. En Aragón contamos con un plan de salud mental hasta el 2025. Es un documento útil, necesario, ambicioso en su planteamiento, pero para que sea una realidad que transforme vidas necesita voluntad política, financiación suficiente y equipos a la altura del desafío. La salud mental no puede esperar, no podemos seguir permitiéndonos una atención primaria desbordada sin recursos humanos especializados, y le agradecemos, señor Moreno, que haya traído el debate a esta Cámara, porque es necesario, porque quienes están al otro lado merecen que lo tengamos, porque si hay algo que no admite dudas es que no podemos fallarles una vez más. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón, su turno. Gracias, señora presidenta. Señorías, presenta al Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe una iniciativa con el fin de dotar todos los centros de salud con profesionales de psicología clínica, justificando su solicitud en la necesidad de poder atender la demanda creciente de asistencia en salud mental de la población. Aun cuando algunas de las cifras que presenta la exposición de motivos pues son muy discutibles, especialmente a la hora de diferenciar entre la presencia de síntomas y lo que es un diagnóstico definido, lo cierto es que con el modelo asistencial actual y ante la falta de medidas educativas y de carácter preventivo, existe una clara infradotación de profesionales para la atención en salud mental. Especialmente llamativa resulta la carencia de psicólogos clínicos, como se apunta en la proposición. Pero es que además, como expondremos mañana en la interpelación al consejero de Sanidad, la distribución de estas psicólogas clínicas tampoco es homogénea en el territorio de salud, generándose además una falta de equidad a la hora de acceder a este servicio sanitario, podemos decir, básico. La situación de Aragón, en términos comparativos, es peor que la media nacional, y de no plantearse cambios en la actual política de contratación, pues tampoco cambiará a corto plazo. Sin duda, el punto clave de la iniciativa es el punto primero, al que se han presentado enmiendas y que nos debe posicionar ante la posibilidad de incorporar a la sanidad pública psicólogos generalistas sanitarios una vez realizado el máster habilitante y no solo psicólogos clínicos vía PIR. Una medida que
creo que todos coincidiremos, una medida controvertida, pues no cabe duda que la especialidad, evidentemente, proporciona un mayor grado de formación, de especialización necesaria para atender lo mejor posible a todos los usuarios de ese servicio. No se ha comentado, pero en Cataluña esto se ha permitido y exclusivamente para integrarse en los equipos de atención primaria, en los centros de salud, sí que se están contratando a estos psicólogos generalistas clínicos que no tienen la especialidad. Y no en las unidades especializadas, lógicamente, pero sí en los centros de salud. Quizás yo lo dejo allí, esta fuese una razonable solución hasta que el número de psicólogos clínicos fuese suficiente para poder cubrir las necesidades asistenciales. Quizás en esta fase lo que deberíamos es optar por el estudio de esta posibilidad. Por eso hemos presentado o queremos presentar una enmienda in voce al punto primero que quedaría de esta forma: habilitar plazas de psicólogas y psicólogos clínicos mediante formación de residencia PIR y estudiar asimismo la habilitación de máster en psicología para que todos los centros de salud de Aragón a la estructura de sus plantillas con estos profesionales. Bueno, esperamos que se pueda aceptar esta enmienda in voce, que creemos que abre esa posibilidad. Evidentemente, una posibilidad que se tendrá que estudiar y que se tendrá que negociar, evidentemente, con todas las partes afectadas. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario Popular, señor Fuertes. Buenas tardes, señorías. Efectivamente, el señor Moreno nos presenta una iniciativa sobre la necesidad de aumentar las plantillas de los centros de salud y, señor Moreno, ya desde aquí le digo que desde mi grupo ya en la pasada legislatura pues reclamamos varias veces el aumento de estos profesionales, tanto para atención primaria como para equipos multidisciplinares en salud mental, y sí tengo que decir aquí, y lo digo, que quedaron siempre en el olvido. Por eso le comento que en el primer momento este Gobierno, desde la nueva Dirección General de Salud Mental, está trabajando en la necesidad de fortalecer la atención psicológica en los equipos de atención primaria como paso para fortalecer la asistencia sanitaria en la especializada. Se está trabajando en un análisis de modo de implantación de otras comunidades autónomas y cómo lo están haciendo y, como no podía ser de otra manera, con un contacto estrecho con el Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón y así como la Sociedad Española de Psicología Clínica y la Sociedad Aragonesa de Psicología Clínica. Se necesita un análisis fundamental para que luego al final los resultados sean efectivos y sostenibles, ya que hasta ahora estos contactos no habían existido. Y me alegro que ahora, pues desde el Partido Socialista y el cuatripartito anterior, pues se sumen a este carro, porque desde aquí también tengo que decir que si hubo una cosa olvidada en la legislatura anterior fue la salud mental, y así se denunció varias veces por parte incluso del Grupo de Podemos. Les recuerdo que el trabajo en salud mental es muy importante, es muy intenso desde que se creó la nueva Dirección General, porque partíamos de unos estándares muy bajos y de ahí que el trabajo sea intenso. Se ha creado en un tiempo récord la Unidad Integral de Atención de Salud Mental Infantojuvenil en el Hospital Militar de Zaragoza, con 15 profesionales sanitarios, siendo 5 de ellos especialistas en psicología clínica, además que se han aumentado en manera considerable los espacios. Señor Moreno, la inclusión de estos especialistas es un pilar fundamental, evidentemente, para la promoción de la salud, y nosotros creemos que tiene que ser por dos vías. Primero, desarrollando programas que fomenten la resiliencia y el bienestar emocional de la comunidad, y segundo, elaborando estudios para la viabilidad de programas de prevención junto con servicios sociales, porque evidentemente tienen bastante relación. También les anuncio que se está elaborando el nuevo plan de salud mental por parte de la Gobierno de la Nación, el plan que es 2025-2027. Ya les anuncio que las noticias no son buenas, porque aparte de que está teniendo un rechazo bastante mayoritario por las asociaciones profesionales, lo que ofrece el Ministerio hoy en día es cubrir el 90% de las plazas. Es decir, no recortan un 10% en las plazas de salud mental. ¿Por qué? Si teníamos el 100%, ahora la ministra habla de un 90%. No lo supo explicar. Y luego otra, que siempre es lo que nos pasa: financiación. No viene ni una sola hoja, ni un solo dato de financiación en el borrador del nuevo plan de salud mental. De palabra dijo la ministra que irían 30 millones para 3 años
para 17 comunidades autónomas, en la cual, evidentemente, seguro que Aragón no sabe ni pagar. Ya lo digo aquí porque, con la experiencia que tenemos, habrá otras comunidades que tendrán más dinero. Habíamos presentado una enmienda en la cual la hemos retirado a cambio de presentar una enmienda in voce pactada con el Partido Socialista, que simplemente resumo, que luego yo creo que usted la leerá, en la cual las plazas que habilite el Gobierno de Aragón, evidentemente, para ejercer la profesión necesitan la titulación de psicólogo clínico, y la única manera hoy en día viable con la normativa vigente es a través del PIR, por lo cual el texto que hemos hecho es que instar al Gobierno de España que las plazas que habilite el Gobierno de Aragón o que acredite que son necesarias se plasmen luego en la formación MIR con la convocatoria que hace el Ministerio todos los años. Muchísimas gracias. Gracias, señor Fuertes. Señor Moreno, para fijar su posición respecto de las enmiendas, 2 de Izquierda Unida, 1 del Partido Socialista y 2 in voce, Vox y PP. Sí, presidenta. Bueno, hemos llegado a un texto consensuado. El Partido Popular ha retirado su enmienda, el Partido Socialista también. El texto consensuado se lo he dado a la mesa y las enmiendas del portavoz Álvaro de Izquierda Unida no las acepto porque considero que debe presentar una proposición no de ley, ya que es otro planteamiento muy diferente al que yo he expuesto. Eso sí, votaremos por separado los puntos, el punto 1 y por separado y el resto todos juntos. Claro. Gracias, señor Moreno. ¿Todos los portavoces tienen el texto transaccionado? Sí, perdone. Sí. Se me ha olvidado comentar la enmienda in voce que me ha propuesto el partido Vox. Queda reflejada en el primer punto, que es habilitar plazas de psicólogo y psicólogas clínicas mediante formación de residencia PIR y estudiar la habilitación de un máster de Psicología General Sanitaria y prueba de acceso. Está ya recogido en el texto. Gracias. Gracias, señor Moreno. Comenzamos la votación del punto número 1. Finaliza la votación. 61 presentes, 63 emitidos con los 2 telemáticos, 62 votos a favor, 1 abstención. Sale adelante el punto número 1. El resto de los puntos 2, 3 y 4 comienza la votación. Finaliza la votación. 60 presentes, 62 emitidos con los 2 telemáticos. Sale por favor, presidente, ¿podemos repetir? No me ha recogido mi voto. Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 63 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 63. Sale por unanimidad los puntos 2, 3 y 4 de la iniciativa. Explicación de voto. Grupo Mixto, Partido Aragonés, Izquierda Unida. Aragón Teruel existe. Sí, agradecer a todos los grupos el esfuerzo, especialmente a los enmendantes, Partido Socialista, Partido Popular y Vox. Y la clave está en el punto 4, que se ha añadido al final, que se aumenten las plazas PIR de sistema de formación de posgrado, porque para que se hagan una idea, este año 2024 solo fueron 8 plazas, en el año 2023 solo fueron 7 plazas las que se ofertaron, el 22 fueron 7, el 21 6 plazas. Con esta escasa formación es difícil cubrir los centros de salud. Por lo tanto, que el Ministerio de Sanidad nos otorgue mayor número de plazas y que el Gobierno de Aragón ponga los cauces para recepcionarlas. Muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Señora Las Obras. Señor Morón. Sí, gracias, señora presidenta. Pues agradecer al grupo proponente, Aragón Teruel Existe, que haya introducido esa enmienda in voce. La verdad es que es cierto, lo más importante es que se aumente las plazas de formación de psicólogos clínicos, porque evidentemente tendremos unos psicólogos clínicos con una amplia formación. Pero también es cierto que, como se ha expuesto en la proposición y como han expuesto, yo creo, y han defendido todos los grupos, estamos en una situación en la cual hay un déficit muy importante de psicólogos clínicos. Entonces, bueno, lo que nosotros pedimos es eso, que se estudie esa posibilidad de que para cubrir y atender algunas necesidades en áreas no especializadas, como se está haciendo en algunas otras comunidades, se estudie esa posibilidad de poder contratar y contar con esos psicólogos que también pueden tener tienen una formación acreditada, evidentemente, y ese máster habilitante, y que a partir de allí pues, se pueda contratar a esta persona y contar ya con unos medios. En estos momentos, no dentro de 4 o 5 años más, que es cuando podríamos empezar a tener un número mayor de psicólogos clínicos. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señora Arellano. Sí, presidenta. Bueno, agradecer también pues, la predisposición de todos a poder alcanzar un consenso. Yo querría decirles que se han aumentado las plazas de formación especializada en el año 2024-2025 y alcanzamos una cifra récord, 11.943 plazas ofertadas. Desde que hay un gobierno progresista se han aumentado las plazas de formación sanitaria especializada en un 38%. Y ha sido especialmente notable en medicina de familia, en enfermería y en psicología con un 57%. Y, señor Fuertes, lo hemos estado hablando antes, se tienen que dar las condiciones por parte de Aragón, del Gobierno de Aragón, las condiciones necesarias para que se puedan pedir las plazas de especialidad al Gobierno de España. Gracias. Gracias, señora Arellano. Señor Fuertes. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues, como no puede ser de otra manera, también agradecer el voto positivo que ha salido adelante y hacer un poco hincapié en lo que hemos comentado antes. Sabemos que el Gobierno tiene que acreditar las plazas, pero si el Gobierno de la Nación no saca las plazas vía PIR, no estamos haciendo nada. Evidentemente, voy a poner un ejemplo del año pasado. ¿Saben cuántas plazas ofertó el PIR? 274. ¿Sabes cuántas pidió la oferta que pidió la Asociación Española de Psicologías? 471. 197 plazas menos que sacó el PIR para toda España. Por lo cual, evidentemente, en esa línea de trabajo, más vale que esta iniciativa sea de impulso al Gobierno y del Gobierno de Aragón, que acreditaremos las plazas. Y el Gobierno de la Nación ya tiene trabajo. Y otra cosa muy importante que he dicho, nuevo plan de salud mental. Tenemos que estar vigilantes. Vuelvo a repetir, 30 millones para 17 comunidades autónomas para 3 años. Eso va a crear un déficit enorme. ¿Que quién lo va a tener que pagar? ¿El Gobierno de Aragón? Habrá comunidades que no lo pagarán. Gracias, señor Fuertes. Continuamos con el punto número 12, debate y votación de la proposición no de ley 7925 relativa a la actualización del registro de fosas comunes de la guerra de 1936, presentada por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Sanz. Gracias, presidenta. Traemos a debate algo muy sensible que se debe realizar correctamente y que tiene que ver con la actualización de la base de datos que recopila las fosas de la Guerra de España y posterior represión en Aragón, una actualización que en estos momentos se está realizando o se ha realizado por el Gobierno de Aragón, en la que se han incrementado en 123 el número de fosas localizadas respecto al recuento anterior.
una actualización que dice ser de uso público, de acceso por parte de la sociedad, pero que no es así, no tiene acceso directo ni para la sociedad ni para el movimiento de las asociaciones memorialistas que se dedican precisamente a las exhumaciones, restando transparencia, desaprovechando el censo de fosas publicado en el Sistema de Información de Patrimonio Cultural, en el SIPCA, y ese censo que hoy es referencia para las personas que trabajan en eso, en las exhumaciones, pero también las personas investigadoras o que buscan información. De momento, el mapa oficial que se conoce sigue siendo el incompleto del año 2010. Por eso lo primero que planteamos al Gobierno es permitir el acceso directo a esa base de datos actualizada y al censo y que se vuelque también en el sistema de información de patrimonio cultural. Por otro lado, en dicha actualización se añade una nueva categoría, que es la categoría de fosas extinguidas. Son 197 fosas que incluyen aquellas que son de difícil acceso, las que ya están dignificadas y exhumadas, u otras en las que no existen reclamaciones de los familiares de víctimas en aquellas que en aquellas se encuentren. Bien, nosotros, Izquierda Unida, considera que esta calificación nueva debería de clarificarse, debería de aclararse y saber con qué criterio se ha hecho esta nueva catalogación. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, es difícil justificar por la ausencia de reclamaciones cuando las familias no han tenido siquiera acceso ni información suficiente para saber dónde está el cuerpo de su familiar desaparecido. Por lo tanto, no ha habido una política pública de información y acceso a la documentación hasta el día de hoy, tampoco de investigación, por supuesto, y porque además, independientemente de esa consideración, estamos hablando de lugares de memoria y, por lo tanto, consideramos que deben de ser protegidos. Por eso, proponemos que es necesario informar a las organizaciones memorialistas sobre esos criterios para elaborar el mapa de fosas y creemos también que es necesario impulsar un servicio público que garantice esa información, que garantice esa documentación y que facilite a las familias, sean cuales fueren, localizar e identificar a sus familiares asesinados. Y esto es necesario, más aún, porque independientemente de que la Dirección General del Patrimonio dijese que se respondería a todas las necesidades que se planteasen, lo cierto es que son las asociaciones memorialistas las que con escasísimos recursos a día de hoy están haciéndolo, ¿no? Y por lo tanto necesitan poder contar con la Administración y no todo lo contrario, no tener el silencio por su parte. Y por último, esto exige un compromiso presupuestario, señorías. Esto exige un compromiso presupuestario por parte del Gobierno de Aragón, que en estos momentos está limitando única y exclusivamente a la cantidad de 110.000 euros la inversión en esta materia, una cantidad inferior a la que destina para Aragón la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y 4 veces más pequeña que la que está destinando ahora mismo, por ejemplo, Diputación Provincial de Zaragoza a este fin. Solo se han hecho en 2024 con estos recursos 17 exhumaciones. Estamos hablando de 740 fosas y, por lo tanto, señorías, a este ritmo vamos a tardar 40 años en poder abrirlas todas. Y esto no podemos permitírnoslo, por muchas cuestiones, entre otras porque los familiares directos van muriendo y cada vez es más complicado precisamente proceder a la identificación posterior mediante el análisis genético. Consideramos que es inaceptable que las familias deben poder recuperar dignamente los restos de sus personas asesinadas y por eso proponemos que el Gobierno de Aragón incremente el presupuesto dedicado a la exhumación de fosas para acelerar su recuperación. En definitiva, transparencia, acceso y compromiso presupuestario también con una política como es la política de exhumación de las fosas que siguen en Aragón sin ser exhumadas, que es además imprescindible para dar respuesta a las necesidades todavía pendientes y ya desde hace muchos años con las familias de esas personas que perdieron todo durante la Guerra de España y la posterior represión franquista. Gracias, señor Sanz. Se han presentado 2 enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya defensa tiene la palabra el señor Nolasco por tiempo de 3 minutos.
Presidenta. Señorías, ayer asistimos a un acto verdaderamente repugnante. Ayer la señora Alegría y el señor Torres, uno de los muchos ministros, por cierto, de este Gobierno acorralados por la corrupción, estuvieron en Magallón en un acto de necrofilia política. Y no es la primera vez que se hace, porque ya vimos a Sánchez hacerse fotos en el Valle de los Caídos con huesos humanos para hacer política. Una política sectaria que solo busca rédito político, agitando el avispero de la historia y resucitando el odio entre españoles. Pero ¿a quién se le ocurre hacerse fotos con los huesos de los muertos? Es increíble. Pero además un Gobierno que tarda meses en enviar ayudas a las víctimas de la Dana, pero luego van corriendo a hacerse una foto con los muertos. No porque les preocupen los muertos. Hombre, no auxiliaron a tiempo a la gente de Valencia cuando estaba muriendo. ¿Cómo les van a importar los muertos de hace 89 años? Hasta el alcalde de Magallón les molesta muchísimo, eso es que vamos bien. Hasta el alcalde de Magallón, familiar de uno de los fusilados cuyos restos fueron trasladados ayer, decía que hubiera preferido un acto familiar de inhumación, porque, y esto lo digo yo, lo de ayer fue un aquelarre siniestro e inmoral. Lo hacen únicamente por electoralismo, y este Gobierno lo conforma también Sumar, que es un partido en donde se encuentra también Izquierda Unida, el partido que nos trae esta propuesta. Un partido en el que se encuadra también, a su vez, el Partido Comunista, que fue el principal causante de la gran mayoría de las fosas comunes de la España republicana. Un partido que ni siquiera creía en la República y dio un golpe contra la República en el año 34, que creía en la dictadura del proletariado y que organizó el ejército republicano a imagen y semejanza del ejército rojo soviético, con comisarios políticos, fusilamientos de los no afectos y de los que retrocedían un palmo ni que fuera para tomar impulso. Y ahí tenemos el ejemplo de la 84 Brigada Mixta. La sectaria Ley de Memoria Democrática de Aragón distinguía entre dos tipos de violencia y solo los que habían padecido o reconocía a los que habían padecido represión franquista, pero no se habla de la represión ejercida por la República antes y durante de la guerra. Y para muestra un botón, porque ha habido muchas fosas comunes que al descubrirse que los enterrados en ella eran del bando nacional, se han paralizado las exhumaciones. Y estamos de acuerdo en que no quede un solo hueso humano en los caminos, en las cunetas o en los campos. Los restos humanos deben estar localizados a disposición de sus familias y los restos humanos deben estar en un cementerio y enterrados con dignidad. En eso estamos de acuerdo, pero le hemos planteado enmiendas porque, primero, queremos que se localicen e identifiquen las fosas de todas las víctimas, de todas, que no es cierto que todas las de los fusilados por los republicanos están identificadas, y que no importen las circunstancias políticas, sociales o religiosas de los que en esa fosa están. Y segundo, que el listado de fosas sea público, no que se informe solo a las entidades memorialistas, que son todas de extrema derecha, y además que es una entidad memorialista, señor Sanz, la de sus amigos, las que le gusta a usted. Votaremos a favor si se nos aceptan las enmiendas, porque es de justicia que no haya huesos humanos por las carreteras, por las cunetas, y queremos que estén enterrados con la dignidad que merecen. Pero nos parece tremendo que sea Izquierda Unida quien presenta esta iniciativa, que en cuyo seno, como digo, está el Partido Comunista y el que presenta esta iniciativa, porque lo recordaremos siempre, el Partido Comunista tiene una historia totalmente criminal. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Turno de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Hoy nos traen a esta Cámara una proposición relativa a la actualización del registro de fosas comunes de la guerra de 1936. Y la verdad es que sí que desde el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe pensamos que sí que es necesario actualizar esos datos, facilitar la información a las familias es importante. El ejemplo lo tenemos en lo que ocurrió ayer en dos pueblos de la provincia de Zaragoza, en Borja y Magallón. Se nos pudo mostrar cómo la memoria es un acto de reconciliación.
Todos ustedes lo han leído en prensa, pero merece la pena que las actas de las Cortes de Aragón lo recojan, porque la dignificación de las víctimas es una cuestión de justicia para personas concretas con nombre y apellidos. Ayer se hizo entrega de los restos de 17 víctimas de la guerra halladas en el valle de Cuelgamuros, a donde fueron trasladadas desde Borja. Estaban en 2 cajas colectivas simplemente identificadas con algo tan frío como 2 números, el 2034 y el 2035, que fueron enterradas en una fosa común en el cementerio de la localidad de Borja y que posteriormente sus cuerpos fueron exhumados sin el conocimiento de sus familiares y trasladados al valle de Cuelgamuros. De ellas se han podido identificar a 4 personas que tienen nombre y apellidos: Esteban Jiménez, Juan Chueca, Felipe Gil y Pedro Peralta, cuyas familias han podido recuperar sus restos. Por eso creemos que es el día de dar voz a las personas que vivieron este hecho con hondo significado emocional para todos ellos. Y quisiera señalar, si me permiten, las palabras del alcalde de Magallón, de Esteban Lagota, nieto de uno de los represaliados de Esteban Jiménez. Con su permiso, reproduciré algunas de las palabras que dijo ayer. Y dijo: emocionado, porque va a ser un acto muy emotivo, un acto humano, que vuelvan ha supuesto una alegría y a la vez un poco ha removido la nostalgia. Yo me acuerdo de mi padre. Manifestando su deseo de que el acto, también nos dijo literalmente, no sea para dividir ni crear confrontación, sino para expresar valores que nos definen como humanos. El acto es, también nos dijo, dar una sepultura digna a las personas que no la tuvieron, y ha confesado un deseo recurrente. Hay que para que no se repita y poder resolver los problemas de otra manera, porque la historia nos dice que se les arrebató la vida a gente inocente solo por expresar sus ideas. Ya ven que tales soflamas ayer no existieron y que simplemente lo que ayer había era curar heridas que tienen derecho a ser curadas. Apoyaremos la propuesta. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. No, tranquila. ¿Qué prefiere? Gracias, presidenta. Señor Sanz, ya le adelantamos que vamos a votar a favor. Chunta Aragonesista también estuvo ayer en los actos de Magallón y Borja para acompañar a los restos de esos 17 vecinos asesinados en la guerra civil. Pero queremos manifestar que este debate va mucho más allá del contenido técnico de una base de datos, de un mapa actualizado o de unas cifras presupuestarias que maneja el Gobierno de Aragón. Porque aquí hablamos de justicia para las personas que fueron asesinadas por defender la verdad. Hablamos de verdad para sus familiares y hablamos de memoria democrática como garantía irrenunciable para Aragón, para que Aragón siga siendo una tierra de dignidad y de derechos. Sin embargo, resulta imposible afrontar este debate sin señalar que quienes hoy gobiernan en Aragón han demostrado que no solo una falta de sensibilidad con esta materia, sino una voluntad clara de desmantelar todo el andamiaje institucional y social construido para defender la memoria democrática en Aragón. La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue un golpe seco, frío y calculado que no dejó claro cuáles eran sus prioridades: contentar a quienes prefieren el olvido y desproteger a quienes llevan décadas buscando a sus familiares en las cunetas de nuestra tierra. Por eso es muy grave que estemos hoy aquí debatiendo sobre la actualización del registro de fosas como si nada hubiera pasado, como si la derogación de la ley no hubiese supuesto la eliminación de instrumentos básicos como el censo de memoria democrática, el inventario de lugares de memoria, las rutas de memoria o el Centro de Investigación de la Memoria Democrática. Herramientas fundamentales que garantizan
y garantizaban un enfoque integral, riguroso, participativo y que ahora han sido barridas del mapa por quienes creen que hablar de memoria democrática es remover el pasado, pero no. Remover heridas es dejar a las víctimas sin respuesta, a las familias sin información y a las fosas sin intervención. La realidad es clara y dura. Hoy hay menos recursos, menos medios y menos voluntad política para la recuperación de nuestra memoria. Desde Xunta Aragonesista, por tanto, compartimos los puntos de esta iniciativa. Exigimos que se revierta la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Exigimos que se devuelvan los recursos, los instrumentos y los espacios de participación que nos arrebataron y exigimos que se ponga fin a este revisionismo encubierto que pretende pasar página sin haber leído ni una sola línea del capítulo más oscuro de nuestra historia. Porque si hoy seguimos buscando fosas, lo hacemos porque allí hay una historia silenciada, una vida truncada, una familia esperando justicia. Y esa justicia no se consigue escondiendo bases de datos, recortando presupuestos o clasificando fosas como extinguidas por pura comodidad política. Se consigue un compromiso institucional con recursos públicos, con respeto absoluto a quienes luchan por recuperar los nombres, los rostros y la dignidad de quienes fueron asesinados por defender la libertad. La memoria democrática no es negociable, no se deroga, no se recorta, no se calla, se defiende, se practica y se honra. Respaldamos esta iniciativa, pero lo hacemos con la firmeza de quien sabe que mientras estén gobernando los que gobiernan y quienes han derogado la Ley de Memoria Democrática, este trabajo será siempre insuficiente. La memoria no se extingue, la memoria resiste, persevera y vence. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Socialista, señora Lastuey. Gracias, presidenta. Pues pediría al señor Nolasco que retirara algunas de las expresiones que ha vertido en esta tribuna, claramente ofensivas contra personas, y si no, le pediría a la presidenta que expurgue el acta y que meta entre corchetes aquellas expresiones que ella considere que no son adecuadas para la dignidad de esta Cámara. Señor Sanz, ni por esas. Ha hecho usted una exposición absolutamente neutra, una exposición positiva, constructiva, en la que pretendía que se cerraran heridas, es decir, que hubiera medios para que aquellos que todavía siguen buscando a sus seres queridos en las cunetas puedan restablecer su equilibrio emocional, pero ya ve cuál es la respuesta de aquellos que no es que quieran acabar con la memoria, es que la quieren utilizar para envenenar a la sociedad. El problema, y yo estoy a la espera de la intervención del Grupo Parlamentario Popular, el problema es saber a qué va a jugar hoy el Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, el Gobierno. Porque de lo que estamos hablando hoy es de una proposición no de ley que intenta restablecer un poco el equilibrio ante el cinismo con que se produce el Gobierno en esta materia. Fíjese que no es coincidencia que esas declaraciones públicas, esa filtración a la prensa, esa nota de prensa, hablando de las fosas, hablando de la inversión, etcétera, se produjera justo la semana antes de que aquí se discutiera una proposición no de ley para restablecer el día 3 de marzo como Día de las Víctimas y de la Memoria Democrática en Aragón. De la misma manera que nos anunciaron en su momento el Plan de Concordia, de la misma manera que nos dijeron que iban a incrementar el presupuesto para las exhumaciones, de la misma manera que están actuando permanentemente escondiendo la mano después de tirar la piedra. Realmente lo que usted pide es absolutamente razonable. Ayer, es cierto, asistimos a actos de justicia reparadora, de devolución a los familiares de algunas de las víctimas que fueron asesinadas, inhumadas de manera bestial, exhumadas sin autorización de las familias y ahora han sido recuperadas para poderles restablecer la dignidad. Pero eso, lo que nosotros queremos hacer, es una parte de la memoria democrática. Yo, a veces, y escuchando al señor Nolasco, me estaba imaginando qué puede pasar si dentro de 100 años tenemos un censo de fosas donde sabemos que hay restos humanos inhumanamente asesinados y hemos sido incapaces de devolverlos a aquellos a quienes pertenecen. Yo creo que vamos a apoyar todos los puntos.
de ley lo que esperamos es que de verdad que el Partido Popular, el Gobierno, en esta materia, que es una parte de la memoria que solamente intenta restituir la dignidad de las víctimas, pues conteste de manera positiva y que restablezca algunas de las estructuras burocráticas presupuestarias de información que derogó expresamente con la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Gracias por la iniciativa, señor Sanz. Votaremos a favor. Gracias, señor Alastuey. Señor Nolasco, el señor Alastuey ha solicitado la retirada de sus palabras de su intervención. Señor Alastuey, sí, gracias. Señor Alastuey, si nos puede determinar exactamente las dos alusiones a las que se refería. Sinceramente, uno ya no sabe, cuando habla el señor Nolasco, realmente qué palabras tiene que retirar. Se ha referido a la corrupción, supuesta corrupción de miembros del Gobierno, se ha referido a necrofilia, se ha referido a expresiones que de verdad a mí me parecen indignas de esta Cámara. Y como sé que no las va a retirar, sino que las va a aprovechar para hacerse un vídeo, yo le reitero, después repáselas usted, expurgue usted el acta y meta entre corchetes aquellas que no le parezcan dignas. Señor Nolasco, simplemente para saber si las retira o no las retira, ¿no es un turno de palabra? No, pero yo querría hacer mención a las palabras que ha dicho el señor Alastuey, porque imagino que se referirá a las siguientes palabras. Que el acto me parecía o nos parecía verdaderamente repugnante, ¿es así o no? Esa palabra, cuando he dicho que era un acto de necrofilia política y cuando he dicho también que lo de ayer fue un aquelarre siniestro. Evidentemente, confirmo todas esas palabras porque considero que es así y que es indigno y bochornoso hacerse fotos políticamente con los huesos de los fallecidos. Gracias, señor Nolasco. Desde la Presidencia se ordena que se retiren los términos de necrofilia política. Continuamos. Señora Marín, Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, yo creo que el tema que hoy estamos tratando merece ser tratado, y valga la redundancia, con el máximo respeto por todos nosotros. Pero también, señora Alastuey, no solamente el máximo respeto hacia esas personas que murieron y que están enterradas en fosas comunes, en cunetas, donde usted quiera llamarlo, sino también el máximo respeto hacia nosotros. Por eso, cuando usted en su intervención dice vamos a ver con el cinismo con el que actúa el Partido Popular, hombre, pues yo creo que antes de que intervenga su portavoz, en este caso yo, y hable y diga lo que tengo que decir respecto a esta proposición no de ley, tratarnos ya o tacharnos ya de cínicos, pues me parece un poco exagerado. Yo no le voy a pedir que retire esas palabras porque sinceramente me da exactamente igual, pero lo que le quiero decir es que si pedimos respeto para unos, vamos a pedir respeto para todos. Otra cosa es que usted quiera aprovechar este tema que últimamente da mucho juego para montar bronca en el Parlamento. Entonces, si usted quiere aprovechar este tema para montar bronca en el Parlamento, pues fenomenal. Allí a mí no me va a encontrar. Señor Sanz, respecto a la proposición de ley que usted ha presentado, el punto número 1, nosotros estamos totalmente de acuerdo. De hecho, se permite el acceso a la ciudadanía. Lo que pasa es que usted sabe también como yo que el catálogo se estuvo actualizando en el año 2009-2010 y en 2010 se frenó, se dejó de actualizar y es ahora con un gobierno del Partido Popular cuando se ha vuelto a poner en marcha, cuando se ha vuelto a actualizar y se dará acceso a la ciudadanía cuando estén los datos correctos y actualizados para que la ciudadanía tenga un correcto conocimiento de esos datos. Simplemente es eso. En cuanto al punto número 2, usted pide informar a las entidades memorialistas. Y aquí el Grupo Parlamentario de Vox presenta una enmienda en la que pide informar públicamente. Es decir, yo entiendo que no solamente las entidades memorialistas, quienes, por cierto, fueron citadas el día 11 de abril de 2024 a la Consejería y no acudieron, no asistieron, sino que se informe a todos los ciudadanos. Y yo le pregunto, señor Sanz, ¿usted estará de acuerdo en que esa información pueda llegar a todos los ciudadanos que lo deseen, no solamente a las entidades memorialistas, sino a todas las ciudadanos que lo deseen? Yo no formo parte de una entidad memorialista, pero yo quiero
por motivos X y estar informada sobre unos restos, creo que tengo el mismo derecho que tienen las entidades memorialistas. Usted también pide crear un servicio público que ya existe, no se tiene que crear, ese servicio público ya existe, para que se permita localizar a los familiares de las víctimas. Y finalmente incrementar el presupuesto, que en el último presupuesto del Partido Popular se incrementó en un 10%. Y fíjense que esto resulta francamente curioso. En el año 2024 se incrementó el presupuesto para este fin en un 10%. El señor Sanz votó en contra. En los años 19, 20, 21 y 22 no se incrementó el presupuesto. No se incrementó el presupuesto y el señor Sanz votó a favor. Con lo cual a mí, señor Sanz, pues claro, a mí este punto me llama un poco la atención. El Partido Popular incrementó en el último presupuesto en un 10%. Usted sabe que si se prorrogan los presupuestos, ese 10% se mantendrá, con lo cual todo lo que usted solicita en esta proposición no de ley, el Gobierno de Aragón ya lo está llevando a cabo. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Señor Sanz, para fijar la posición respecto de las enmiendas presentadas. Obviamente no voy a aceptar, y luego explicaré por qué, la enmienda planteada. Lo que sí que le voy a pedir a su señoría presidenta de la Cámara es que retire del diario de sesiones la acusación de organización criminal al Partido Comunista de España. Eso sí se lo pido en este turno Señor Sanz, usted se lo tiene que pedir al portavoz que ha emitido las palabras y la señora presidenta de oficio ya ha retirado lo que consideraba que era se lo solicitaba retirable. a usted porque entendía que es usted la presidenta de esta Cámara, que es la que tiene la atribución y la capacidad precisamente para poder proceder a la retirada de algo en el diario de sesiones. En cualquier caso, dejo aquí esta parte de la intervención y después, en el turno de explicación de voto, a tenor de lo que voten sus señorías, este diputado portavoz de Izquierda Unida de Aragón intervendrá. Gracias, señor Sanz. Pasamos a la votación de la señora presidenta. Sí, señor. Según he entendido, me ha pedido que lo retire. ¿Lo retiro o no? ¿Hablo de eso o no? Me ha dicho que lo retirara. Usted ha dicho que yo tendría que hablar. ¿Lo retiro o no lo retiro? Dígame qué es lo que tengo que hacer. Señor Nolasco, ¿retira las palabras a las que alude el señor Sanz? No la retiraré jamás. El Partido Comunista está manchado de sangre de arriba abajo y siempre ha estado manchado de sangre y su historia criminal. O sea, yo le pido la palabra por el 121 en todas sus formas. O sea, yo no entiendo, yo no me he referido en ningún momento, señora presidenta, al portavoz de la ultraderecha. Me he referido a la presidencia de esta Cámara, que es la que tiene la capacidad de proceder a borrar del diario de sesiones una serie de afirmaciones y de acusaciones que evidentemente si estuvieran fuera estarían en los tribunales. No quería yo en ningún caso que usted, y se lo digo así, le diera otra vez el turno de palabra para que pudiese explayarse. No, señor Sanz, lo que no vamos a hacer es vamos a crear precedente a partir de lo que ocurrió hace 2 plenos, porque no vamos a crear un precedente. Usted pide la palabra por alusiones por el 121, refiriéndose al diputado que ha emitido, como siempre, las alusiones. Pasamos a la votación de la proposición no de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 63 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 29, en contra 7, abstenciones 27. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, Partido Aragonés, Izquierda Unida. Gracias, presidenta. Tomo la palabra para agradecer el voto favorable y también para felicitarnos porque haya salido adelante esta iniciativa. Una iniciativa que lo único que persigue es que todos aquellos que perdieron por violencia política
durante la guerra de España y en la posterior represión franquista, 40 años, puedan recuperar a sus muertos. Eso es lo básico. Si se hubieran leído la Ley de Memoria Democrática alguna de sus señorías, sabrían que cuando habla de este asunto, esa que derogaron, sabrían que cuando habla de este asunto no habla en ningún caso de partes ni de bandos. No habla en ningún caso de partes y de bandos. Yo no voy a pedir respeto a quien no puede otorgarlo. Yo estuve ayer en Magallón. Y lo que vi fue una realidad. 3 veces asesinados. La primera muertos, la segunda robados y la tercera años y décadas de imposibilidad de llorar a tus víctimas, de tener un sitio para poder ir a ponerles flores. Esa es la realidad de lo que vivimos ayer. Yo no le puedo pedir respeto a quien no puede darlo, pero le voy a dar un consejo, señor Nolasco. Alejarse de la humanidad le imposibilita para representarla. Gracias, señor Sanz. Señor Abug. Señor Las Obras. Señor Nolasco. ¿Verdad, señor Soro? ¿Cómo le molesta, eh? Ya hablaremos de Canfranc y de otras cosas. Mire, la mayor parte de las familias y de los familiares quieren enterrar a sus familiares en paz, sin que haya una reunión allí de políticos haciendo un circo para sacar rédito electoral. Los que no muestran respeto a los muertos son los políticos que van allí a hacerse la foto y a molestar a los familiares que, como digo, lo que querían la gran mayoría es hacer un entierro digno y un entierro en privado y no que vayan allí a manosear a los muertos. Luego también no se dan cuenta cómo era algo político. Claramente que era algo político, estaba claro, porque si no, no habrían rechazado las enmiendas, que simplemente ponía, oiga, no informen solo a las entidades memorialistas, informen a todos, que sea público. No, solo a las memorialistas. O sea, evidentemente era algo político. Oiga, que ponga claramente a todas las víctimas, sin condición de bando, de condición social, religiosa, y no ha querido. ¿Qué más prueba quieren ustedes para saber que es un tema ideológico que en el peor de los casos está destinado simplemente a alimentar esos chiringos que viven de la memoria democrática y que lo que les interesa es trincar la subvención y hacerse fotos con huesos, que hay que tener cuajo para hacerse fotos con los muertos? Luego el señor Alastuey dice, pero si es un señor que tiene una foto en el 20 y sigue con ella en el Twitter, sigue con la foto de Largo Caballero, que el otro día, sí, he dicho 20 en lugar de Twitter, señora Joy, qué gracioso. Venga, vamos a pasar a los un poco más arriba de los 18 años, venga. Yo conocí el 20, usted ya igual no lo conoció. Bueno, lo que le quería decir es que ustedes, que tienen una foto de perfil en sus redes sociales de Largo Caballero, que le dije el otro día, y si usted ha querido, para mejor lección de usted, saber quién era Largo Caballero, que era un instigador de la guerra civil y un asesino, y dijo, sí, a mí me parece bien, usted no me da lecciones de nada. Y usted tampoco, señor Sanz. ¿Qué humanidad? ¿La del Gulag, la de Stalin, la de la Pasionaria, la del Ejército Rojo? ¿Esa es la dignidad que usted defiende? Esa es la dignidad que usted defiende, la tuya no, de usted, que aquí se habla de usted, señor Sanz. Usted no está facultado moralmente para nada, porque el comunismo ha sido la ideología más criminal de la historia. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señor Alastuey. Gracias, presidenta. No se llama Twitter, se llama X. Y es de Elon Musk, que llama taxis. Lo digo para que nadie me pueda acusar de nada. Sí. Señores del Partido Popular, yo no me refería a cinismo cuando me refería a lo que iban a votar ustedes. Me refiero a cinismo a su actuación durante toda esta legislatura con los temas de la memoria democrática. Por una parte la derogan toda la trama burocrática necesaria para que la memoria perviva entre las gentes, y por otra parte dicen que suben el presupuesto, hacen anuncios de prensa que se basan en nada, y eso es una actuación absolutamente cínica. Pero yo lo que voy a tener que empezar es a medir cuál es su nivel de finura de piel, porque ustedes nos dicen unas barbaridades tremendas. Y esta mañana se han enfadado porque le han llamado youtuber al presidente del Gobierno de Aragón. Se han enfadado por llamarle youtuber. No aceptan youtuber, no aceptan cínico y aceptan estar permanentemente en colaboración con aquellos señores
que se pasan la vida insultando los principios democráticos e insultando a aquello que se supone que ustedes defendían hace no tanto tiempo. Gracias, señora Lastuey. Señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, pues mire, señora Lastuey, ahora sí que se le ha visto absolutamente el plumero. Ahora sí que se le ha visto totalmente... No, eso no es el plumero, eso es la cabeza y tampoco, en fin. Es que no lo quiero decir. Se le ha visto totalmente el plumero porque lo que usted ha venido aquí es a meter el dedo al Partido Popular en el ojo. Pero mire, sí, primero dice el cinismo, sin saber a lo que nos vamos a referir. ¿Me deja hablar o no? ¿Es usted tan amable de dejarme hablar? Pues si me deja hablar a mí, entonces por favor guarde usted silencio. Nos llama cínicos. Mire, ¿por qué? Porque decimos que al presidente del Gobierno de Aragón no se le tiene que llamar cobarde. Pues nosotros no somos cínicos, ni el presidente del Gobierno de Aragón es un cobarde. Lo que sí que es verdad es que usted, señora Lastuey, en este tema es un prepotente. Y le voy a decir más. Usted está diciendo que nosotros en este tema vamos de la mano con Vox. Primero, que no sé si sabe usted diferenciar entre el voto en contra y la abstención. No lo sé, tengo mis dudas, porque ellos han votado una cosa y nosotros hemos votado otra. Pero segundo, mire, si vamos de la mano con Vox, y voy a ser extremadamente duras, ustedes van de la mano con Bildu. Y Vox nunca ha matado a nadie y Bildu tiene a casi 1000 muertos en sus espaldas. A casi 1000 muertos en sus espaldas. Vox nunca ha matado a nadie. Y aparte, señora Lastuey, y aparte tiene muertos compañeros suyos y compañeros nuestros. Así que debería tener usted un poco más de respeto. Esta proposición no de ley era de un tema delicado. Yo he intentado tratarlo con la máxima delicadeza posible. Y ahora le voy a decir al señor Sanz que nos hemos abstenido, señor Sanz, en primer lugar, ¿también a usted le parece mal? No, que me siento y me callo, porque aquí a todo el mundo le parece mal todo ya hoy. Lo que le estoy diciendo... Lo que le estoy... Muy bien, ahí. Lo que le estoy diciendo es que nos hemos abstenido, en primer lugar, porque ya se está llevando a cabo. En segundo lugar, porque si estas enmiendas las hubiera presentado el Partido Popular, usted las hubiera admitido. O sea, lo que está diciendo es informar a las entidades memorialistas. Y lo que dicen los señores de Vox es, no, informar a todo el mundo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no todo el mundo? ¿Solamente las entidades memorialistas? ¿Y por qué? Bueno, pues no, señor. Ustedes están haciendo un uso político de este tema. Están utilizando a las víctimas, a las que dicen tanto respetar, por hacer un uso político de este tema. Con lo cual, el Gobierno de Aragón ya lo está cumpliendo y le pido de verdad, señora Lastuey, que no utilice este tema para hacer política, que sea más respetuoso y que si hace falta... No, se lo digo de verdad, que sea usted más respetuoso conmigo, porque si no me va a encontrar. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Señora presidenta, por el artículo 121 le pido la palabra. ¿A qué? ¿121, número? 1. ¿A qué alusión se refiere? Solo descríbame a la comparación que ha hecho la señora Marín de que ellos gobernaban con Vox y que el PSOE gobernaba con Bildu. Me gustaría que retirase la comparación o la analogía que ha hecho comparándonos como si fuéramos algo equiparable o intercambiable con Bildu. Gracias. Señor Nolasco, no tiene la palabra. Señora presidenta, discúlpeme, señor Nolasco, me ha malinterpretado. Señora Marín, tampoco tiene la palabra. Señora presidenta. Yo creo que todo el hemiciclo hemos escuchado perfectamente cuál era el sentido de su comparación y no ha lugar a que tenga la palabra ninguno de los dos. Continuamos. Punto número 13, debate y votación de la proposición no de ley número 8025 sobre los comedores escolares públicos en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra, cuando sus señorías guarden silencio, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos la señora Las Obras.
Gracias, presidenta. Bueno, aquí hace poco se ha pedido respeto para hablar, para escuchar, a ver si es verdad y cunde el respeto por todas las partes. Hoy debatimos una proposición no de ley de Xunta Aragonesista para mejorar la calidad alimentaria de los centros públicos aragoneses, para garantizar que esos alimentos se preparen y se sirvan en el mismo centro, y esperamos contar con el apoyo de toda la Cámara porque entendemos que todos los diputados y diputadas estamos de acuerdo en que se mejore la calidad alimentaria. Curiosamente, parece ser que esta iniciativa ha tenido su efecto antes de ser votada, ya que ayer mismo nos enteramos por las familias afectadas de los colegios donde se iban a hacer obras de transformación de línea fría a cocina in situ, que habían llamado esta semana desde el Departamento de Educación para decirles, para comunicarles que iba a ir un técnico después de que los centros educativos habían solicitado de manera reiterada y no habían obtenido respuesta desde que se anunció en octubre del 2024. También hace 2 días nos enteramos a través de los medios de comunicación que se iba a dotar de cocina propia a varios colegios afectados, contando con las empresas que gestionan el comedor de los centros educativos. Vamos a registrar una pregunta para que se nos informe cómo se va a realizar esa dotación de cocina propia, cuestión que nos alegramos porque desde luego lo que se necesitaba era información ante el silencio total. Y una vez más, desde Xunta Aragonesista queremos insistir en que si hablamos de menús escolares debemos insistir en que los menús ultraprocesados, las fórmulas industriales de comidas listas para tomar o recalentar hechas con diversos aditivos industriales no sirven y no son buenos para el alumnado, y es la peor alimentación que existe para reemplazar comidas y alimentos frescos. Según el informe de la evaluación de control nutricional de comedores del Gobierno de Aragón, el 52% de los centros educativos públicos, el alumnado come a diario comida recién hecha porque tienen cocina propia. El 48% de los centros educativos públicos no tiene cocina propia, con lo cual come menús ultraprocesados donde la comida está toda la semana en una cámara frigorífica. Pero el 99% de los centros concertados tienen cocina propia. Entonces, es necesario seguir avanzando en medidas para que el Departamento de Educación pueda evitar esa desigualdad entre el alumnado de la pública y la concertada. Además de la calidad de los alimentos, con la cocina in situ también se puede cuidar mejor la alimentación de los grupos que tienen restricciones alimentarias por alergias o intolerancias. Y consideramos que es vital aprender a comer bien desde edades tempranas. Es una inversión en hábitos sostenibles y en salud, y es una herramienta para toda la vida. En octubre del 2024, el Gobierno de Aragón anunció una inversión de 1,5 millones de euros para la transformación de comedores escolares de línea fría en cocina in situ. La consejera de Educación decía que beneficiaría a 1.700 alumnos y alumnas y que estarían en marcha en septiembre del 2025. 44 centros educativos han solicitado esta transformación y se van a ver beneficiados Parque Goya, María Moliner, Lucien Briez, Catalina de Aragón, Marie Curie, Hispanidad en Zaragoza, en Sánchez, en Teruel, Cervantes en Egea, Álvarez, la Puebla de Alfindén, Pintor Pradilla en Villanueva de Gallego y Galo Ponte en San Mateo de Gallego. Y además se anunció en ese momento que se llevarían a cabo estas obras en las vacaciones escolares del mes de abril, pero se acerca esa fecha, hemos preguntado varias veces y se desconocen los plazos para esa ejecución. Ante la falta de transparencia y de previsión y ante la inquietud de las familias, los equipos directivos y la falta de información, por eso presentamos esta iniciativa, para que se garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad educativa de los centros afectados y se inicien estas obras cuanto antes para que en septiembre del 2005 estén terminadas y puedan ponerse en marcha. Y además que se informe a las familias y a los equipos directivos sobre el estado actual del proyecto de esta transformación de línea fría en cocina in situ, aunque parece ser que desde octubre del 2024 no se ha tenido tiempo y ahora, por fin, esta semana se han decidido a informar. Queda claro y ha quedado demostrado que es necesario avanzar hacia otro modelo de gestión de comedores para favorecer la producción local y apoyar a las pequeñas y medianas empresas del territorio y, sobre todo, para el consumo de alimentos locales elaborados in situ. Solo así conseguiremos mejorar la calidad alimentaria, garantizar que los alimentos se preparen y sirvan en los centros educativos, pero no hay que olvidar que aún hay más de 30 centros educativos públicos que han solicitado esta transformación de línea fría en cocina in situ y habrá que seguir trabajando en esta línea. Y ya por último, dar las gracias a la plataforma Come Pública por su esfuerzo, por su trabajo en el día a día para mejorar
y la alimentación. Con lo cual, ya veis que es una iniciativa que es muy blanca. Espero contar con el apoyo de la Cámara. Gracias, señora Las Obras. No hay enmiendas. Entonces, intervención directa de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Efectivamente, señora Las Obras, es una iniciativa blanca que viene a reforzar una idea que todos hemos defendido y que además hay que reconocer que usted ha sido insistente y persistente en la materia, y efectivamente todos nos comprometimos a que los comedores in situ se fuesen reforzando y sobre todo ese plan de actuación y de mejora de los mismos se fuese cumpliendo. Es verdad que en los últimos años en educación siempre todo llega tarde. Solo hay que ver colegios como el Ana María Navales, Arcosur, todos estos centros en los que todo llega 3 años tarde. Esperemos que esto no llegue 3 años tarde y que, como usted dice, en abril se comprometieron las obras, que se hagan. No está de más saber cómo está el asunto y, sobre todo, poder informar a las familias, que al final son las que están pendientes y las que, lógicamente, sufren o se benefician de cuando las cosas funcionan bien o no lo funcionan. Por lo tanto, cuenta con nuestro apoyo y esperemos que sea una realidad y que las familias se puedan beneficiar lo antes posible de estos comedores in situ. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Gracias, presidenta. Debatimos sobre la necesidad de impulsar los comedores escolares, las cocinas in situ, porque la realidad es tozuda. Y tiene usted razón, señora Las Obras. Muchos anuncios y pocos hechos. Esa es la realidad. Además de los centros que usted ha citado, en diciembre preguntamos y nos contestaron que el Miguel Artazos de Utebo también iba a tener esa cocina. Bueno, lo cierto es que aún no sabemos a cuántos más colegios le han hecho esta promesa, pero lo cierto es que a día de hoy nada de nada. 3 meses después y nada de nada, a pesar de que los centros también tenían muchos de ellos los proyectos bien avanzados, ¿no? No sé cómo van a cumplir para que el próximo curso esas promesas se cumplan y estén ya ejecutadas esas obras, que no van a ser menores en algún caso. Por lo tanto, votaremos sí para mejorar la calidad de los comedores escolares y esperamos que el no tener presupuestos y estar en situación de prórroga no sea óbice para garantizar esta cuestión, porque para otras cuestiones no hay ningún tipo de problema a la hora de destinar ingentes cantidades de millones de euros precisamente con cosas útiles y menos necesarias que la comida de nuestros niños y niñas. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales, desde el escaño. Gracias, presidenta. Señora Las Obras, votaremos a favor. Me alegro que el impulso de esta PNL se haya empezado ya a mover y a tomar medidas. Llevamos mucho tiempo viendo cómo se han retirado menús. El otro día apareció en otro colegio un tornillo en una comida. Creemos que las líneas frías tienen que desaparecer, que las cocinas in situ es lo que tiene que ser, y esperemos que todo se agilice y vaya rápido y todo lo que se prometió o prometió la consejera pues se cumpla para este año y para el año que viene. Así que nada, votaremos los 2 puntos a favor, nada más que decir. Gracias. Gracias, señor Corrales. Aragón, Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Pues evidentemente apoyaremos esta proposición no de ley, porque hay un compromiso del Gobierno de Aragón para hacer una inversión de 1,5 millones en cocinas de colegios públicos. Y al final se trata de lograr un modelo de comedor más saludable, porque somos lo que comemos. Una alimentación correcta durante la edad escolar va a permitir que los niños y niñas crezcan con salud y poder estudiar de una forma satisfactoria. Las familias han apostado por las cocinas in situ y por los alimentos de proximidad. Son condicionantes y son condiciones para lograr una alimentación de calidad en los comedores escolares. En las Cortes, varios grupos parlamentarios estamos insistiendo en el cumplimiento de este acuerdo con iniciativas, con intervenciones y con preguntas.
Y ahí vamos a seguir, señora Las Obras. En los primeros años de vida, los patrones alimentarios ejercen una influencia importante en los hábitos del niño, con efectos duraderos. El comedor escolar es un espacio educativo por la socialización y por el conocimiento y la experimentación de la alimentación. El comedor escolar es un verdadero laboratorio escolar. Juega un papel decisivo para transmitir conceptos y conocimientos nutricionales, para mostrar la experiencia de acercarse a los alimentos. Así que el enfoque es que, además de compartir tiempo de vida con los compañeros y la experiencia de la comida como hecho social, el comedor actúa como laboratorio complementario a los conocimientos adquiridos en el aula dentro de las diversas áreas educativas, como por ejemplo son ciencias naturales o educación en valores. Así que le pedimos al Gobierno de Aragón que, por favor, fijen ya plazos concretos, que cumplan con este compromiso y que, desde luego, planifiquen la ampliación a otros centros de esta iniciativa y favorezcan la alimentación de cercanía o proximidad, que aprovecha los recursos del entorno más cercano, y fomentar el uso de alimentos frescos. Los alimentos de temporada y de cercanía no solo son más sostenibles, sino que aportan más nutrientes al estar cogidos en su momento óptimo, y son más sanos al no necesitar tratamientos para su conservación. Así que, señora Las Obras, le agradecemos que haya traído esta propuesta y, por supuesto, la votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias. Señor Cibiac, tiene la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías, muy buenas tardes a todos. Nosotros tenemos un compromiso con los comedores y las cocinas de los centros escolares, que el compromiso es que, sea quien sea la fuerza política que traiga una propuesta a favor de mejorar los comedores, la cocina, los menús, la aprobaremos, aunque la traiga Chunta, que nos insulta siempre que puede, que nos llama racistas, fascistas, xenófobos, transfobos, no sé, un montón de fobias, por lo visto tenemos. Y en verdad lo que le pasa a Chunta, que no le gusta que le pidamos explicaciones, de que no le gusta que queramos impulsar una comisión de investigación por los mamoneos que hubo en la construcción de la Estación Internacional de Canfrán y la remodelación del hotel de lujo. Y la verdad que sí que es verdad que, al menos en el Departamento de Educación, la labor parlamentaria sirve de algo. Es que sirve de algo. Sirve de algo, de que aquí traemos iniciativas y en algunas ocasiones el Departamento de Educación reacciona. Y eso, la verdad, que nos congratula. Está pasando también con el asunto de Huesca, que estamos observando algunos pasos con el asunto del inspector amigo del señor Magdaleno. Lo estamos viendo. Algo están haciendo, algo está pasando. Y nosotros ya hemos dicho en varias ocasiones que, igual que con las cocinas, con muchos otros temas relacionados con las infraestructuras educativas, lo que necesita la comunidad autónoma, lo que necesita las Cortes de Aragón es un plan de infraestructuras, un plan plurianual que tenga una dotación para cada anualidad, y que el Gobierno se comprometa a emprender determinadas obras y determinados mantenimientos, mejoras, construcción de nuevos centros. Y quizás, ya que el Gobierno no lo trae, quizás haya que hacer algún cambio en la Ley de Hacienda. Igual hay que hacer algún cambio en la Ley de Hacienda para que en la documentación que acompaña los presupuestos tengan que traer ese plan de infraestructuras. Y sí que es verdad que, justamente en este caso, es una iniciativa que yo creo que todos nos tenemos que sumar, porque es que encima lo único que hace es darle la razón a los anuncios que ya ha hecho el Gobierno. Si resulta que el Gobierno anuncia una serie de cosas y aquí viene un grupo político y le dice, oiga, que eso que ha anunciado que lo haga. Yo creo que el principal interesado en que se apruebe esa iniciativa precisamente tiene que ser el Grupo Popular. Muchas gracias, señorías. Gracias.
Gracias, señor Ziviac. Señor Burrell, tiene la palabra del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Bueno, señora Sobras, le agradecemos que haya traído esta PNL que beneficia a nuestros niños, nuestras niñas, especialmente a aquellos que no tienen la suerte de poder comer con sus familias, ¿no? en un momento tan importante del día como es la comida, como es la alimentación. Y como se está diciendo, como ya viene siendo habitual, pues antes de votar esta PNL ya parece que ha surtido cierto efecto, ¿no? Cual bálsamo de fierabrás. Y hace ya pocos días se anunciaban movimientos a la Consejería. No sé si habrá que tener algún tipo de estrategia para registrar iniciativas, ponerlas en orden del día y cuando ya han surtido efecto cambiarla por otra, ¿no? Y así somos más eficientes y trabajamos, sacamos más cosas adelante. Bien, nunca antes unas iniciativas habían tenido tan marcado este carácter de impulso. Pero bueno, sigamos. Lo que no entiendo es que con el presupuesto más grande de la historia, el del 24 evidentemente, porque el 25 no sabemos muy bien qué pasa, y en esta época de bonanza y de atar los perros con longanizas, que no hayan sido capaces de mejorar la calidad de alimentación de cientos de escolares con una mínima inversión. Llevan meses dando largas y así que ya va siendo hora de que actúen. Y no solo con los que se vienen mencionando en estas Cortes, este listado que venimos repitiendo, con otros que se han ido incorporando, sino con todos aquellos que quieran pasar de estas líneas frías, también las calientes, señora Las Obras, que no ha mencionado y que evidentemente tienen una mayor calidad que las frías, pero que hay algunos también que quieren pasarse a la cocina in situ. Yo quiero mencionar, por ejemplo, pues el Monzón 3 de Huesca, que tienen ya la cocina preparada, solo falta la maquinaria, que ya llevan muchos meses ya también de recibir promesas y que no se cumplen. Así que no me voy a alargar más, yo creo que no hace falta, señora Las Obras, apoyaremos su iniciativa, apoyamos a nuestros escolares, apoyamos la comida sana, los hábitos saludables y vamos a ver si conseguimos que la Consejería actúe. Muchas gracias. Gracias, señor Burrell. Señora Lloé, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Pues decían ustedes que era una iniciativa blanca, limpia y transparente. Tan blanca, tan limpia y tan transparente que ya está prácticamente cumplida, con lo cual yo pensaba, señora Las Obras, que realmente ustedes, después de que hace 2 días el propio Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Educación, anunciara un plan de inversiones de 1,5 millones de euros para poner en marcha la transformación de la línea fría a las cocinas in situ en 13 centros que van a beneficiar a 1.700 alumnos, ustedes retirarían esta proposición no de ley. Y más aún sabiendo, como sabe usted, que se ha notificado a absolutamente los 13 centros diciéndoles exactamente cuándo se van a producir las obras de mejora de las cocinas in situ que, como usted sabe, se van a hacer en este verano para que el curso escolar 25-26 se inicie ya con nuevas cocinas in situ. Y me da la sensación de que ustedes, la izquierda, está en esta iniciativa, bueno, pues defendiendo una cuestión que realmente ustedes en la anterior legislatura poco o nada hicieron. Y se permiten el lujo de decir que no solo a 13 centros, sino a 50 más, si hace falta, cuando ustedes hicieron 2 cocinas in situ en 4 años, señora Las Obras. Y me da la sensación de que, como en materia educativa no tienen dónde agarrarse, traen constantemente iniciativas que ya se están haciendo, pero que hasta que evidentemente no empiece el curso 25-26, pues me imagino que ustedes van a ir generando y sembrando la duda de que no se va a hacer cuando se ha notificado a todos los centros. Y es que, claro, señora Las Obras, cuando el presupuesto en educación se incrementa un 11%, cuando hay más profesores mejor pagados, cuando se hace una defensa a ultranza de la escuela rural manteniendo escuelas rurales con 3 y con 2 alumnos luchando contra la despoblación, cuando hay un decreto de escolarización que tiene
un nivel de éxito histórico. Y cuando se están haciendo inversiones que ustedes no supieron o no quisieron hacer en la anterior legislatura en comedores escolares y en cocinas in situ, ustedes se tienen que inventar y generar cuestiones para sembrar la duda a la comunidad educativa cuando el problema no existe, señora Las Obras. Gracias, señora Ayue. Comenzamos la votación de la proposición no de ley. Finaliza la votación. 62 presentes, 64 emitidos con los 2 telemáticos, 64 votos a favor. Sale por unanimidad. Explicación de voto. Partido Aragonés. Izquierda Unida. Podemos. Sí, solo por hacer un inciso y, señora Ayue, por corregirle una palabra que igual no se ha dado cuenta, se lo digo, donde dice hicisteis, igual tienes que decir hicimos, porque usted estaba en el gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señora Buch. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, solamente pensaba agradecer a toda la Cámara el apoyo favorable a esta iniciativa. Pero, claro, señora Ayue, es que no me queda otra que contestarle. Mire, el anuncio lo hizo la consejera en octubre del 2024. Desde diferentes partidos políticos, desde la plataforma Comesano, desde diferentes comunidades educativas, han llamado al Departamento de Educación y no les han dado respuesta. Y esta semana, el 10 de marzo, es cuando han llamado a las familias. Mire, señora Ayue, si no me hubiesen llamado, yo no lo diría aquí públicamente. Les han llamado esta semana. Bienvenida a esta iniciativa y no pasa nada. Ojalá estén en septiembre todos los comedores, todas las cocinas in situ hechas. Y se lo han dicho también, pero usted cuando estaba en el Gobierno de Aragón y era directora general, ¿cuántas cocinas in situ hizo? Y usted cuando estaba en el Gobierno de Aragón, que era directora general, ¿cuántas inversiones hizo? Es que, claro, hay veces que usted tiene un discurso que igual debería de ser un poco más coherente. Gracias, señora Las Obras. Señor Cibiac. Señor Burrell. Señora Ayue. Mire, señora Las Obras, no voy a entrar al trapo en lo que usted quiere que entre, por supuestísimo. Algún día lo haré y explicaré. Y igual algunos se tiene que poner un punto en la boca. Igual por lo que se permitió, digo por lo que se permitió. Vale. Señora Las Obras, señor Corrales, señor Burrell, si ponemos blanco sobre negro lo que se ha hecho en materia de comedores escolares y en materia de cocinas in situ en la anterior legislatura con respecto a esta, ustedes deberían permanecer en silencio. Porque ustedes sacaron una licitación de comedores escolares que se lo tumbó el Tribunal de Contratos por insuficiencia presupuestaria. ¿Sí o no? 47 millones de euros sacaron cuando la licitación requería de 57. Este gobierno, el gobierno del señor Azcón, ha sacado una licitación con 5 millones de euros más, con una licitación mucho más transparente, donde hay mejor calidad en el menú, con el mismo precio, con encuestas de satisfacción trimestrales que tiene obligación las empresas para hacerlo, con mayores inversiones gracias a esos 5 millones de incremento en la licitación de comedores escolares. Ustedes en 4 años hicieron 2 cocinas in situ, el récord, 2 cocinas in situ, este gobierno en solo 2 años, 13. 1,5 millones de inversión.
1,5 millones de inversión en cocinas in situ, 57 millones de euros en la licitación de comedores escolares, que va a beneficiar a 1.700 alumnos. Así que no, señora Las Obras, no, señor Corrales, ustedes en materia de comedores escolares y en materia de cocinas in situ no nos van a dar ninguna lección, porque este Gobierno está demostrando el avance decidido que en materia educativa está habiendo con respecto a lo que ustedes hicieron. Continuamos con el punto número 14, debate conjunto y votación separada de 3 proposiciones no de ley. 1, la número 8225 por parte del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la condonación de deuda que el Gobierno de España ha propuesto a las comunidades autónomas con 2 enmiendas. 2, proposición no de ley 7725 relativa a la asunción de deuda de la comunidad por parte del Estado de la agrupación parlamentaria Podemos con 1 enmienda. 3, proposición no de ley 8825 sobre la mal llamada condonación de la deuda, presentada por el Grupo Parlamentario Popular con 4 enmiendas. Turno único para la presentación y defensa de las iniciativas por los grupos parlamentarios proponentes y, en su caso, para defensa o fijación de su posición respecto de las enmiendas presentadas por tiempo de 5 minutos y comenzando por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano, 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, llevamos unos plenos vespertinos un tanto alterados. Habría que mirar si en la comida toman ustedes algo. No sé si es el gluten ese que no tomo yo, pero les veo un poco emocionados, ¿no? Dicho lo cual, es curioso que en esta iniciativa que presentamos sobre condonación de la deuda, el Partido Popular participa también de otra iniciativa sobre esta temática, presenta iniciativas de condonación de la deuda, debate con ánimo y talante democrático esta materia aquí en el Parlamento, en ayuntamientos, en diputaciones, antes y después, pero luego el señor presidente del Gobierno no comparece esta mañana y además cuando tienen que debatir pues los pormenores y tal de una medida como esta, llegan al Consejo de Política Fiscal y Financiera y se levantan y aquí paz y después gloria. Bien, bueno, cada uno tiene sus prioridades. Miren, abro comillas, a la vista de las cifras, para que la deuda autonómica permita la vuelta al mercado de las comunidades se requiere, muy probablemente en algunas de ellas, una reestructuración de la misma que incluya quitas. Puntos suspensivos. En suma, la recuperación de las condiciones de sostenibilidad de algunas comunidades parece difícil sin aumentos importantes de ingresos, ajustes sustanciales de gastos y o reestructuraciones profundas de sus deudas. Negar que esta última posibilidad incluya quitas no parece realista. Este es el voto particular, un extracto del voto particular presentado por don Francisco Pérez de García, que fue el experto propuesto por la Comunidad Valenciana en aquel comité de expertos del informe del 2017, etcétera. Me voy a otra fecha, cierro comillas y abro otras. Valencia, 27 de febrero de 2013. El presidente por aquel entonces de las Cortes Valencianas, el fallecido ya por otra parte Juan Cotino, miembro del Partido Popular, exigió en un desayuno en Madrid, en el Fórum Europa, Tribuna Mediterránea, al Gobierno central la condonación de la deuda proveniente de la deficiente financiación de la Comunidad Valenciana, que sufre y que cifra en unos 11.000 millones de euros. Moreno Bonilla, señor Moreno Bonilla, presidente actual de Andalucía, reclamaba hace 2 años, lo pueden meter en internet, sale, no hay que buscar mucho, meten ustedes Moreno Bonilla con donación y verán un vídeo en el que solicita, cuando las negociaciones del Partido Socialista con RC sobre la condonación, aquello que salió, 20%, oiga, que yo no estoy en contra, que también quiero que me condonen a mí, a Andalucía, al menos 17.800 millones de deuda. Señorías del Partido Popular, básicamente, ¿qué ha cambiado entonces para que aquellos que solicitaban la condonación de la deuda como medida de alivio financiero para su comunidad autónoma, para las comunidades autónomas, renuncien hoy a ello, incluso renuncien a sentarse a debatir esta propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda? Según el Partido Popular,
señor Ledesma, ¿qué beneficios tiene? Porque no nos ha quedado claro, lo ha preguntado en varias ocasiones la señora Pérez, la portavoz del Grupo esta mañana, al consejero, al presidente ausente, al consejero, ¿qué beneficios tiene ese rechazo? ¿En qué medida rechazar esa posible condonación beneficia a los aragoneses? Pues, hombre, parece bastante claro que este cambio de criterio y de coherencia con ese discurso es un cambio exclusivamente movido por un interés partidista en no conceder ningún tipo de respiro al Gobierno de Sánchez en Madrid y, por extensión, a cualquier otro gobierno autonómico del Partido Socialista o federaciones socialistas autonómicas. Para ello, no ha dudado el Partido Popular en condenar a los aragoneses, a los valencianos, a los andaluces, no aceptando la propuesta de condonación presentada por la ministra María Jesús Montero. Pero, no obstante, y tras este penoso, triste, decepcionante capítulo de plan de boicot vivido en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, sí que hemos asistido a un cierto intento de edulcorar el rechazo planteando matices, impregnando de sospechas de la propuesta del Ministerio y, lógicamente, para ello ustedes tienen que introducir un ingrediente que es el del independentismo catalán, obviando que hay otras comunidades, porque aquí sacamos porcentajes, sacamos parámetros y siempre hay algo que beneficia a otras que tampoco son Cataluña, pero siempre en ese cóctel explosivo en el que ustedes se mueven, pues desde luego no hacen sino un argumentario para enfrentar, como digo, gobiernos y enfrentar lo que es peor, territorios. Le instamos con nuestra iniciativa a que, señor Ledesma, no vuelvan a condenar a los aragoneses, como ya hemos dicho en otras intervenciones, a esa renuncia de una cantidad de dinero que en este caso son 2.124 millones de euros. No vuelvan a hacer lo que hicieron con las entregas a cuenta, no vuelvan a hacer con lo que hicieron con la senda del déficit en otras ocasiones. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Bueno, el caso de la condonación, absorción, asunción de la deuda, vamos a ponerle ya todos los nombres porque llevan unos cuantos, autonómica por parte del Estado, pasará a la historia como el nuevo ejemplo del y tú más al que nos tienen acostumbrados en el bipartidismo. ¿Alguien en su sano juicio puede defender que reducir nuestra deuda en 2.124 millones de euros, un 23%, no es beneficioso para los aragoneses? Pues yo creo que no, pero hay un partido que lo está defendiendo. ¿Que podría ser mejor? Por supuesto. Y además, por muchas pizarras y vídeos en TikTok que nos hagan, no nos van a engañar, no nos van a engañar. Porque ¿quién es? Es Ayuso quien está, una vez más, marcando el paso al PP a nivel nacional, perdón. Y también, como no, a este Gobierno. Un Gobierno que pone como excusa las cifras de Cataluña, pero obvia como otras comunidades autónomas como Andalucía y Valencia, donde gobierna el PP, por cierto, resulta también especialmente beneficiadas. No es la primera vez, ni mucho menos, que políticos aragoneses anteponen sus intereses personales y las de partido a los de los y las aragonesas. En su día, Aragón se vio condenada a la vía lenta del autogobierno por culpa del señor Biel, quien además tiene el cuajo de venderse a sí mismo como el padre del aragonesismo. Bueno, de ahí que presentemos esta PNL. Básicamente porque lo que pide esta PNL es que el Gobierno no se oponga a medidas que sean beneficiosas para Aragón, porque estamos de acuerdo que con el Gobierno, además, que levantar la voz con las comunidades autónomas que se beneficia está bien, pero también hay que levantar la voz con las que perjudican a Aragón. Tanto si es Cataluña como si es Madrid, además que Madrid, la gran beneficiada de un sistema de financiación autonómico que le da más recursos de los que debería tener, además. Un Gobierno, además, que debe usar los mecanismos bilaterales que tenemos reconocidos en nuestro Estatuto de Autonomía. Una bilateralidad a la que ha renunciado simplemente para poder atacar al Gobierno central por puro pactismo electoral, siguiendo órdenes, además, de sus jefes de filas del PP. Un PP
que llegó a la Moncloa con un Aznar en su día que hablaba catalán en la intimidad, además en aquellos años, gracias a, entre otras cosas, a una reforma, a ver si os suenan estas palabras, del sistema de financiación autonómico, reforma del sistema de financiación autonómica, que se negoció no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no, se negoció en una mesa camilla con el señor Pujol. ¿Os acordáis, no?, del señor Pujol, el padre político del Torra y Puigdemont, esos que ahora son malos, pero antes eran buenos, pero cuando me interesa van a ser buenos otra vez hace unos meses, y luego serán otra vez malos, mañana serán buenos. Bueno, pues hasta que los necesiten a ellos y volverán a ser buenos, que algún día los necesitarán. Señorías del PP, negocien para mejorar el trato y antepongan sus intereses, los intereses de los aragoneses a los intereses de la presidenta de la Comunidad de Madrid o a los de su jefe encubierto, el señor Feijóo. No tienen ningún derecho a negarse a algo que beneficia a nuestra comunidad y, por tanto, a todos y todas las aragonesas. Hemos presentado una PNL con 2 puntos. Esperemos que se voten los 2 puntos a favor porque es beneficioso para Aragón. Tenemos una enmienda presentada por el Partido Aragonés que os adelanto ya que vamos a aceptar en un punto 3 de esta proposición de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Muchas gracias, señora presidenta. Por empezar por el final, decía el señor Corrales, acepten ustedes la deuda en la propuesta y luego negocien. Una vez aceptada, ¿qué me va a decir que vamos a negociar? Usted no ha estado sentado en una negociación en su vida, por lo veo, porque claro, si acepto, pues ya, ¿qué vamos a negociar? Es que decir, hay que guardar cierta coherencia con el discurso. Claro, efectivamente, de eso se trata la PNL, de eso va la PNL que está presentada por el Partido Popular. De rechazar el primer punto, la propuesta que nos dan, y pedir que traigan otra en la que se trate a Aragón con justicia y a los aragoneses con justicia, evidentemente. Y ya el tercer punto, que los intereses de esa deuda se puedan destinar a servicios públicos porque, según la IREF, no cabe. ¿Por qué? Yo lo he dicho esta mañana y lo voy a tener que volver a repetir, y lo hago encantado. La propuesta del Gobierno es una estafa. Y como es toda estafa, cuando la explica el estafador, pues hombre, parece un negocio redondo y algunos se lo quieren creer aquí voluntariamente. Pero para que funcione una estafa es necesario también en la parte, en el estafado, una cierta voluntad de avaricia o de ánimo de lucro en el que le impide ver el fondo de la cuestión y se traga lo que le permiten, que es lo que ustedes están pidiendo en sus proposiciones no de ley, que nos traguemos la estafa y luego nos demos cuenta de que vamos a deber más dinero del que debíamos originalmente. Y eso, evidentemente, no lo podemos aceptar. Y, señor Galeano, que ha buscado, bueno, será lo que usted diga, pero es la realidad. Esto es una estafa, le guste o no le guste, es lo que es. Efectivamente, tiene todos los elementos de una estafa, por utilizar su palabra, por muy acojonante que a usted le parezca. Señor Iglesias, ya me parece bien que haga usted puntos para intentar ser portavoz, pero eso no es una decisión que pueda tener. Yo se lo daría, si dependiera de mí, yo se lo daría. Pero, señor Galeano, decía usted que la señora, que el señor Juanma Moreno tiene declaraciones, que el señor Cotino también las tiene María Jesús Montero. Cuando era consejera de Hacienda de Andalucía también tiene declaraciones en que no quería la condonación de la deuda. Es decir, aquí declaraciones tenemos todos si las sacamos de contexto. La diferencia, y esto es lo que están haciendo ustedes sacando de contexto, nosotros no estamos en contra de la condonación de la deuda o de la absorción de la deuda, como dicen ahora, por parte del Estado. Lo que no estamos de acuerdo es en esta que nos proponen. Queremos debatir una en la que se trate Aragón con principios de justicia, con principios como pedimos nosotros en la proposición no de ley. Así que, evidentemente, si van a buscar hemerotecas y solo cogen la parte que les interesa para defender por encima de todo al señor Pedro Sánchez y al Gobierno de España, al margen de si es bueno o no para Aragón o para los aragoneses, que es para eso, para lo que se ha transformado el Partido Socialista en Aragón, en unos defensores
de Pedro Sánchez por encima de todo y sobre todo por encima de Aragón y de los aragoneses, que eso es lo que ustedes quieren que votemos hoy. Por supuesto, no nos van a encontrar ahí. Y, por cierto, hablaba usted y comparaba con las entregas a cuenta. Decía, oiga, las entregas a cuenta. ¿Sabe lo que ha hecho usted, su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados esta misma mañana? Votar en contra de las entregas a cuentas, de que se actualicen las entregas a cuenta. Señor Galeano, el Partido Socialista esta mañana en el Congreso de los Diputados ha votado en contra de traer un decreto ley, un real decreto ley al Congreso para que se actualicen las entregas a cuenta. Y lo han votado en contra ustedes. Así que, ¿verdad? Mire a ver los discursos que hace para intentar defender a Pedro Sánchez, porque parece que se está pillando los dedos en esa defensa. Respecto de las enmiendas que ha presentado algunos grupos parlamentarios, la enmienda de Chunta Aragonesista, si me permiten, le puedo admitir la enmienda, su punto 1 de la enmienda sería, si me permiten, el punto 2, incorporarlo como un punto 2 a nuestra, en sustitución, digamos, del punto 2 nuestro, de la PNL, se quedaría nuestro punto 1 como está, ¿verdad? Y luego el punto 2 de la enmienda de Chunta lo incorporaremos como un punto 3. El punto 3, que venía original, se quedaría como está, pero ya sería un punto 4. Y el Partido Aragonés ha presentado 4 enmiendas. Solo le vamos a admitir la última, señor Izquierdo. De la primera, está usted empeñado en deuda histórica por todos lados. Es decir, ya sabe que nosotros tenemos evidentemente una diferencia de concepto en la deuda histórica con su posición, por eso no se las podemos admitir, pero la cuarta de sus enmiendas sí que la incorporaríamos como un quinto punto de la PNL a votar. Si quiere la mesa, luego si tiene alguien alguna duda de cómo quedarían, lo digo porque por recapitular en los segundos que me quedan. Punto 1 quedaría original del PP, punto 2 sería el punto 1 de la enmienda de Chunta Aragonesista, punto 3 sería el punto 2 de Chunta Aragonesista, punto 4 sería el punto 3 del texto original del PP y el punto 5 sería la enmienda última del Partido Aragonés. Creo que en el registro es la 1057, si me lo permiten, y si hay alguna duda estaré encantado de volver en el turno que tuviera para explicar la aceptación de enmiendas a volver a explicarlo. Muchas gracias. Señor Ledesma, tenía una enmienda también de Izquierda Unida, entiendo que no se acepta. ¿Alguien? Vale. Turno para la defensa de las enmiendas presentadas, comenzando por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro. Gracias, presidenta. Señor Ledesma, la parte contratante de la parte contratante. No sé yo si alguien se ha enterado. Yo me entero, porque me lo había explicado antes, pero bueno, espero que sí que nos enteremos. Le adelanto ya el agradecimiento por aceptar parte de la enmienda constructiva que habíamos presentado. Hemos presentado, votaremos a favor de la iniciativa de Podemos, señor Corrales, estamos completamente de acuerdo. Y al final lo que hemos hecho ha sido, después de darle muchas vueltas en el grupo, presentar unas enmiendas idénticas a la proposición no de ley del Grupo Popular y del Grupo Socialista. Yo no soy muy de enmendar, creo que es bueno respetar la iniciativa de quien presenta las iniciativas, no suelo enmendar, pero en esta ocasión me parecía que era bueno para poder llegar al consenso. ¿Qué planteamos en la enmienda? En primer lugar, lo que estamos planteando, a diferencia de la iniciativa del PP, que habla solo de rechazar, es que hay que negociar, que se lo ha aceptado como algo complementario al rechazo. Hay que negociar porque la condonación es buena, hay que negociar en el seno del Consejo de Política Fiscal Financiera, hay que negociar en el marco de la reforma del sistema de financiación, porque fundamentalmente hay que aplicar otro criterio para calcular la población ajustada, ¿no? Nos parece que esto no es diferente a lo que plantea su enmienda en absoluto, su iniciativa en absoluto, lo redactamos de otra manera y establecemos cuáles son los parámetros que habría que tener en cuenta, los que prevé el Estatuto de Autonomía, a los que incorporamos 3 que cuando se aprobó el Estatuto no se hablaba y ahora son claves, que son la despoblación, la orografía y el sobreenvejecimiento. Y añadimos un matiz que nos parece importantísimo, y es que la condonación no puede ser que favorezca a las comunidades más endeudadas, no puede ser. Las comunidades que estaban más endeudadas antes de la crisis financiera, después de la crisis de Ucrania y de la COVID, siguen siendo las más endeudadas. No puede ser que favorezcamos
a los que lo han hecho peor. Aragón no es de los que mejor está, pero son, desde luego tampoco de los que peor. Tenemos un nivel de deuda muy razonable. En segundo lugar, y lo que estamos planteando, que también ha anunciado que acepta, es que se acepte por el Gobierno de Aragón la condonación, pero si es justa y beneficiosa. Es que desde Chunta Aragonesista, si la condenación es contra Gala, no queremos que el Gobierno la acepte. Lo decimos así de claro. Queremos negociar y si el resultado final que se apruebe es aceptable, acéptese, y si no es aceptable, rechácese. Y nos da, creo que lo hemos demostrado sobradamente en Chunta Aragonesista, nos da igual quién esté gobernando en Madrid. Si es bueno para Aragón lo aceptaremos y si no, no, y esperamos que el Gobierno haga lo mismo. Y el tercer punto, que es similar a lo que está planteando el Partido Popular, ¿para qué queremos la condonación? ¿Para pagar menos intereses? No. Queremos la condonación para tener mejor sanidad y mejor educación pública. Por lo tanto, o se relaja la regla de gasto, que entendemos que sería posible, o desde luego no tendría demasiado sentido. El Ministerio dijo en una nota de prensa que sí que se podía destinar a gasto social. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera dijo que no, la IREF ha dejado claro que no, y entendemos que ahora mismo con la legislación vigente no se puede. Modifíquese la legislación para que se pueda, que es lo que plantea el Partido Popular, planteamos nosotros, y nos parece bien el texto. Y bueno, termino pidiendo la votación separada tanto del texto Frankenstein, si me permite, Ledesma de la PNL del PP, y también pediríamos, señor Galeano, la votación separada a la iniciativa del Partido Socialista, porque entiendo que no se aceptará la enmienda que hemos presentado. Gracias, señor Soro. Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Creo, señor Ledesma, que sí sería bueno que especifiquemos, si lo he entendido bien, le iba a pedir el voto por separado, pero si queda como usted ha dicho y lo he entendido bien, no se lo voy a pedir porque le voy a votar a favor. En todo caso, tendría que explicarlo porque cada punto, más o menos creo que lo he entendido, el 2 de la Chunta, el suyo, más el nuestro. Pero creo que estaría bien que en el turno de explicación lo explique. Al señor Corrales, acepta mi enmienda, por lo tanto ya le digo que votaré a favor. Y la del PSOE, pues es que tengo algunas dudas, señor Galeano. Porque claro, imagínese, el primero, bueno, pero es que el segundo tiene tema. O sea, al Partido Popular que emita el voto favorable, o sea, le dice usted al PP lo que tiene que hacer, así lo compromete. Es un poco raro, ¿no? Mire que a mí me parece un poco raro. La primera es aceptar que lo que se está haciendo bien, por lo tanto yo no le puedo votar a favor. Y la segunda es obligar a otro grupo parlamentario que no es el suyo a que vote lo que usted dice. Si le sale, perfecto, ¿eh? Le van a dar a usted una medalla, yo no lo veo claro. Nosotros seguimos hablando de la deuda histórica, que a nadie le importa. O sea, la financiación es importantísima, pero la deuda que se ha generado en la historia, que son 20.000 millones, no le importa a nadie. Estamos peleando aquí por 2.000, por 400, por 300 y por 20.000 millones que debe el Estado a Aragón. Nadie pelea porque parece que a nadie le importa. No lo entendemos y seguimos sin entenderlo. Por lo menos le agradezco al señor Ledesma que acepte el 108, la disposición adicional sexta, que es un criterio que además dice nuestro Estatuto de Autonomía y que sin ninguna duda usted sabe que nos beneficiaría y mucho si de verdad nos atuviésemos a la hora de negociar cualquier cuestión de financiación a esos criterios. Porque la realidad es que hoy en España lo que se prima es la población y cada vez menos la dispersión territorial precisamente y la orografía, que son esos dos criterios que nos beneficiarían y mucho. Señor Galeano, entiendo que no acepta incluir la deuda histórica, aunque ustedes votaron hace 4 días que sí a la deuda histórica. No sé, es que no lo entiendo, de verdad, me ha dejado usted un poco descolocado y mire que se explica usted bien, pero esta vez o me ha pillado despistado o algo ha pasado. Si usted no acepta mi enmienda, por supuesto, no le voy a pedir la votación por separado, si no se lo hubiese pedido para votar mi punto a favor y los suyos en contra. Si no será necesario, la votaré en contra completa y nos quedaremos todos felices y contentos. Por lo tanto, hago un resumen. La del PSOE la votaremos en contra, la de Podemos la votaremos a favor con la inclusión de la nuestra, y la del Partido Popular, si lo he entendido bien, que creo que sí, también. Y si no, pues ahora que salga el señor Guitarte con la pizarra y que nos explique a todos un poco cómo va a quedar el asunto. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo.
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Bueno, volvemos a continuar el debate que ha comenzado esta mañana sobre la situación de deuda y la condonación de la misma. La absorción por parte del Estado de buena parte de la deuda que ahora mismo Aragón debe por los mecanismos de financiación establecidos por una mal salida de la crisis del 2008, que es realmente al final de lo que estamos hablando, cómo salimos de unas crisis y cómo salimos de otras, ¿no? Y a partir de ahí se establecen comparaciones que a veces son odiosas, ¿verdad, señor Ledesma? A veces son odiosas. Bueno, y yo sigo sin entender, porque parece indefendible, ¿verdad?, que una administración que tiene la oportunidad de dejar de tener que pagar 2.124 millones a deuda, quien la gobierna diga que no. Yo sigo sin entenderlo. Yo creo que su consejero de Hacienda tampoco lo entiende, señor Ledesma, por muchas pizarras que ustedes utilicen. Están siempre y recurrentemente, desde que empezó la legislatura, atacando, trasladando un mensaje no de colaboración, sino ya ni siquiera de reconocimiento. En el recuento de las transferencias extraordinarias que ha vivido Aragón y que ha disfrutado desde el año 2020 al 2022, Aragón ha tenido nada más y nada menos que 1.138 millones, 855 euros por habitante, señor Ledesma. Cataluña, 840. Y eso ya es una realidad a la que hay que sumar esta cuestión de la que hablamos, que es la condonación de la deuda. Por supuesto que no es el modelo que nosotros hubiésemos querido y creemos, evidentemente, que tenemos que abordar esto desde una perspectiva de reforma del modelo de financiación. Pero claro, si cada paso que se da en términos políticos acaba siendo elemento para judicializar la política y para confrontar y para embarrar debates que son muy difíciles de resolver, como es el del modelo de financiación, y utilizamos incluso las comisiones especiales de estudios para enfangarlas precisamente por las coyunturas existentes, pues entonces es complicadico. Yo he presentado una enmienda porque considero que es importante que estas Cortes se posicionen a favor de la condonación de la deuda y que estas Cortes también se posicionen a favor de que esos recursos que se van a liberar se puedan destinar, evidentemente, al gasto social. Y hay que hacer memoria, porque no es el Gobierno de Sánchez, en este caso concreto, el Gobierno de la Nación, el que determina las leyes de estabilidad, la regla de gasto, etcétera, etcétera. Son leyes que se impulsaron y se impulsaron en algún momento. Y, evidentemente, la reforma necesaria de esas leyes para poder garantizar que los fondos se destinan a lo que se destina a la sanidad, educación, porque es Aragón quien presta esos servicios, por supuesto que requieren de reformas legales, y eso es lo que le proponemos al Partido Popular, que no se queje tanto y que se comprometa con esas reformas legales, que yo compartiré, porque ya saben que siempre he dicho que las leyes de austeridad al final, ¿qué es lo que ha acabado pasando? Gracias, señor Sanz. Turno de los grupos parlamentarios no enmendantes. Aragón, Teruel existe. Señor Guitarte. Bueno, debatimos tres iniciativas sobre un mismo tema que ya hemos podido debatir esta mañana y también en el pleno anterior. Y nuestra postura, por resumir, es muy clara. No debemos aceptar la condonación de la deuda tal cual se plantea, sin lucha y sin negociación para buscar algo más ambicioso. Pero tampoco podemos renunciar a la compensación a Aragón cuando la deuda que se ha generado por la infrafinanciación del Estado. Y nos molesta que la utilización de la financiación autonómica como estrategia de confrontación de los partidos mayoritarios va sin duda contra los intereses de Aragón. No se puede aceptar, por ejemplo, que se plantee la condonación sin hacer caso o sin aplicar el mecanismo de garantía rural al que está obligado por la Ley de Evaluaciones de Políticas Públicas del Gobierno central. Y eso debe ser aplicación también para las políticas estatales y autonómicas. No se puede aceptar esta condonación sin una negociación justa. Desde luego, no sin exigir
una mayor equidad, aceptarla sin más, como parecería que plantea el Partido Socialista. Parece, ya se ha mencionado antes, parece casi un chiste plantear en esa PNL del PSOE pidiendo que el PP le salve los muebles en el Congreso. Supongo que a cambio ustedes les votarían los presupuestos al señor Azcón. Es una cosa, algo choca y algo chirría. De todas maneras, como ya hemos dicho algunas veces, como cuando pactan cuando les interesa, a lo mejor no costaría mucho, ¿no? Bueno, sinceramente, creemos que debemos exigir más sin cerrarnos a nada en banda y sin cerrarnos a nada únicamente porque venga de un partido contrario como ha hecho el Partido Popular. Y se lo hemos dicho esta mañana al señor consejero y lo repetimos, utilizar el Gobierno de Aragón para hacer política partidista es igual de negativo que aprobar la condonación de la deuda por puro interés partidista como está sucediendo. Son dos caras de la misma moneda del bipartidismo, poniendo sus intereses por delante del de los ciudadanos. Y en este sentido nos parece una irresponsabilidad decir no sin más, sin negociación y sin abrirse a la posibilidad de mejorar las cuentas públicas. Y en eso es en lo que se debe trabajar. Nosotros habíamos planteado una enmienda in voce, aunque, bueno, la voy a leer, aunque bueno, queda subsumida ya por las enmiendas que han sido aceptadas, una enmienda in voce por lo menos para que quedase constancia de cuál era nuestra postura. Nosotros a la PNL del PP hacíamos una enmienda que decía en el punto primero: instan al Gobierno de Aragón a rechazar la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda y a negociar una nueva fórmula de condonación de la deuda autonómica que en el caso de esta comunidad ha sido originada por la infrafinanciación actual que recibe, y que la fórmula de la condonación debe estar sujeta a los principios de igualdad y equidad en las comunidades autónomas, debe atender a la eficiencia financiera y debe ser justa para Aragón y para los aragoneses. Nosotros también les solicitaríamos la votación por puntos, al menos en la moción del PP, el punto 1 separado de los 2 al 5, a la de Podemos no pedimos la separación porque la apoyamos directamente, incluida la enmienda del PAR, y en la del PSOE resto. Nosotros, señor Izquierdo, sí que apoyamos la pelea por el déficit histórico, lo hemos comentado esta mañana, nos gustaría que esas enmiendas fuesen incorporadas porque es verdad que hay un capital invertido real ya en muchas comunidades autónomas y en la nuestra no está, y ese es el déficit histórico que se debe subsanar previa o paralelamente a este del que estamos hablando. Esperemos podernos aclararnos con las enmiendas, pero yo creo que si se paran, como he dicho, nosotros podríamos votarlas a todas. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Zibiac. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, a ver, que esto no es un debate técnico, que aquí no estamos hablando de financiación autonómica, que por supuesto es un desastre, es injusta y que habría que modificarla, que aquí de lo que estamos hablando es que la condonación es un pago, señorías. La condonación es un pago a cambio de sostener a Sánchez en el poder. Y todo lo demás que hagamos es marear la perdiz. Y esto hay que dar una explicación, porque ¿por qué los separatistas quieren esta condonación? ¿Por qué quieren eliminar su deuda con el Estado? Hombre, porque uno de los principales obstáculos que tiene Cataluña y otras regiones para la independencia es precisamente la deuda y la seguridad social. Y en eso estamos, en ir allanando el camino hacia la independencia. ¿Y cuáles han sido últimamente las cosas que se han hecho? La condonación y la ruptura de la caja única en el pago de prestaciones de la seguridad social. Le estamos poniendo una alfombra roja al separatismo, señorías. Y esto no es más que una maniobra desesperada de Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que solamente busca mantenerse un rato más en el poder para evitar el banquillo de los acusados. Puede seguir capeando el temporal penal que se ha desatado por los delitos cometidos por el partido que tiene la mayor historia criminal de las democracias occidentales. La mayor. Y esta maniobra solo busca beneficiar a Sánchez comprando al separatismo. Y como siempre, que el precio, como siempre, lo paguemos todos los españoles, porque, señorías, la deuda no desaparece. Se quejaba el señor Bermúdez de Castro esta mañana, con razón, de que el ahorro en intereses no puede aumentar el gasto no financiero. Claro que no. Esa es la trampa de la que hablaba el señor Ledesma. Te enseñan el dinero
vas a cogerlo, dice, ¿dónde está la bolita? Y no hay dinero, no lo puedes coger. Y no hay nada, porque Sánchez sabe cómo funcionan las cosas, porque el dinero del clientelismo lo quiere todo para él. ¿O qué se piensan? ¿Que van a darle ahora al señor Azcón 300 millones o 400 millones para que se los gaste? ¿En qué? ¿En sanidad? Nada de eso, nada de eso. Lo que quiere es que la sanidad siga colapsada, porque es un grifo abierto en la intención de voto del PP, la sanidad. Y, hombre, si alguien sabe de política en este país, desde luego es el Partido Socialista. Y el sistema autonómico es el origen de toda esta injusticia. Y, bueno, y eso sus señorías lo reconocen, aunque no lo digan, no podemos aceptar nada de todo lo planteado, porque del PP lo único que podemos aceptar es el punto 1 y luego los demás puntos lo que observamos es que el Partido Popular ya ha comenzado a blanquear la condonación. No quieren condonación. Dice, bueno, pero si hubiera ahí unos ajustes y tal, ya, al final vamos a ver al señor Ledesma que va a acabar diciendo. Lo añado en el momento y ya está. Pero no así. Está a punto de decirlo. Van a partir, Del PSOE no podemos aceptar nada. Bueno, y eso de que de que las Cortes asisten al Partido Popular a hacer no sé qué, pero hay precedentes de eso, hay precedentes. ¿Cuántos artículos de la Constitución estaríamos vulnerando? Pero, hombre, ¿cómo vamos a instar a un grupo parlamentario del Congreso lo que tiene que hacer? Pero no se dan cuenta que eso no se puede hacer. Gracias, señor Cibiac. Pero eso cómo se ha calificado, Y desde luego de Podemos tampoco podemos aceptar, porque la condonación, como se ha explicado sobradamente, no implica una elevación del gasto no financiero. Bueno, señorías, muchas gracias por su atención. Gracias, señor Cibiac. Para ordenar las votaciones, vamos por partes, comenzando por señor Galeano, 2 enmiendas. Y le han solicitado la votación por separado. Me explico. Respecto de la enmienda del señor Soro, de Chunta Aragonesista, las enmiendas planteadas, mire, estaba pensando yo hace un par de días, dibujando, imaginando el debate por dónde iba a ir y con las enmiendas que planteaba. Reflexionemos. Si tenemos un problema para poner de acuerdo a 17 comunidades autónomas en el tema de financiación autonómica, con todos los criterios, cada una, el traje a medida, ¿qué vamos a hacer también con la condonación de la deuda? ¿Crear el mismo problema para las 17 y hacerlo inviable? No es voluntad de este grupo que la condonación quede en un debate también eterno, como está sucediendo con la financiación autonómica, y pensamos que lo que se trata es de que esto salga adelante y cuanto antes por las bondades que tiene esta condonación. No me he explicado, señor Soro, pero bueno. Respecto de la enmienda del señor Izquierdo. Señor Izquierdo, me venía a la mente a mí, estoy seguro de que usted, cuando era pequeño y se acercaba a ese carrusel, ¿verdad?, donde hay caballitos y hay cochecitos y hay historias, estoy seguro que a su padre le decía, papá, quiero el caballo blanco. Todos queríamos de pequeños subirnos al caballo blanco. Bueno, pues al rojo. Y alguno, como su padre seguramente con sabiduría le diría, Albertico, sube primero al carrusel, toma aunque sea el caballo marroncito y luego ya subiremos al blanco. Le quiero decir, hemos votado una propuesta de resolución. Esa propuesta, sí, aquí toca lo que toca, subamos al caballo marroncito y ya iremos al blanco en otro momento. Señor Galeano, no acepta, pero le han solicitado la votación por separado. No la acepta. No aceptamos la votación por separado. Bastante puzzle es esto como para separar aquí ya. Gracias, señor Galeano. Para ordenar la proposición no de ley 7725 de Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales, ya nos ha dicho que acepta la enmienda del Partido Aragonés. Sí, acepto la enmienda del Partido Aragonés en un punto 3. Que se añade como punto número 3 de su iniciativa y se vota en un bloque. Y ya ordenamos
La tercera, la del Partido Popular, la 8825. Señor Ledesma, he entendido que la enmienda de Izquierda Unida no la acepta y quedaría con 5 puntos. El 1 seguiría siendo el mismo del Partido Popular, presentado inicialmente. El punto 2 sería el 1 de la enmienda de Cha. El punto 3 sería el punto 2 de la enmienda de Cha. El punto 4 sería el punto 3 de la enmienda de Cha. Y el 5, la enmienda número 2 del PAR. No. Ahí es donde 4, el tercero, original. ¿Todas sus señorías tienen claro cómo vamos a votar estas iniciativas? ¿Votación separada de la del PP? Y habría el Que pide la votación por separado, Lacha. Sí, el punto 5 es la enmienda número 2 del Partido Aragonés. La 4, la última enmienda, en la que no habla, en la única enmienda en la que no habla de deuda de las histórica. dos que ha presentado el Partido Aragonés, la segunda es el punto 5, sí. ¿Y el 5 es Aclárate. ¿Y la votación por separado, señor Ledesma? Sí, la votación por separado sí. Parece que al final la petición es votar el punto 1 por un lado y el resto de puntos por el otro. No tengo inconveniente. Señora presidenta, desde el Grupo Socialista no admitimos la votación por separado. Ya, pero ha habido modificación y la potestad es del proponente. Ya lo siento, señor Galeano. Pues, señor Galeano, se refiere al 137.2, que es cuando no sufre modificación. Y la ha sufrido. Es que son contradictorias los puntos unidos con el tercero. No, es el lo que es contradictorio es su posición, señor Es Galeano. una PNL y una PNL POSI. El 137.2, cuando no hay modificación y se pide una votación por separado, sí que algún grupo se puede oponer. O sea, hace falta unanimidad. En el momento en que hay modificación, es potestad del grupo proponente. Bueno, una vez ordenadas las 3 proposiciones no de ley, comenzamos. Señora presidenta, le pediría por favor un receso de un minuto. 2 minutos.
Reanudamos. Presidenta, ya parece que hay un acuerdo y se votarán los 5 puntos por separado. Los 5 puntos de la iniciativa del Partido Popular por separado. Mira, el voto que le mete cómo va a ser. Bueno, ya te lo voy a decir. ¿Me lo vas diciendo? Sí. Venga. Yo me dices suma ahí. Comenzamos la votación de la proposición no de ley del Partido Socialista, la 8225. Comienza la votación. Finaliza. Repetimos la votación. Ahora yo. Repetimos la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 64 emitidos, votos a favor 24, en contra 39, abstenciones 1. Decae la 8225. Votamos la proposición no de ley 7725 de Podemos. Comienza la votación. Los dos que sí. Finaliza la votación. 62 presentes, 64 emitidos, 31 votos a favor, 33 en contra. Decae la 7725. Vamos a votar la del Partido Popular, los 5 puntos separado. Punto número 1. Comienza la votación. Están los dos. Finaliza la votación. 62 presentes, 64 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 34, 30 en contra. Sale adelante el punto número 1. Punto número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 63 emitidos. Perdón, señora presidenta, ¿podríamos repetir la votación? Repetimos la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 63 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 31, en contra 31, abstenciones 1. Empate. Se repite la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 64 emitidos con los votos telemáticos. Votos a favor 32, en contra 31, una abstención. Sale adelante el punto número 2. Punto número 3. Comienza la votación. No. Finaliza la votación. 62 presentes, 64 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 31, abstenciones 1. Sale adelante el punto número 3. Punto número 4. Comienza la votación. Abstención. Finaliza la votación. 62 presentes, 64 emitidos. Votos a favor 34,
en contra 7, abstenciones 23. Sale adelante el punto número 4. Punto número 5. Comienza la votación. Aquí sí. Finaliza la votación. 62 presentes, 64 emitidos con los 2 telemáticos. A favor 57, en contra 7. Sale adelante el punto número 5. Explicación de voto, Partido Aragonés. Imposible. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer al Partido Popular incluir una de nuestras enmiendas también a Podemos. Señor Galeano, yo soy niño rural. ¿Sabe lo que quería tener de pequeño? Un buen tractor, un tractor grande para labrar nuestras tierras. Esa es la realidad. En segundo lugar, ¿vota usted a favor la propuesta de Podemos, incluyendo la enmienda que yo le he hecho, usted me ha rechazado? Esa la vota a favor. Y a mí me rechaza la enmienda en su propia iniciativa. Usted no sé si va a caballo, andando o en moto, pero lleva un lío en la cabeza que no hay quien entienda, se lo digo con todo el cariño del mundo. Ha votado a favor lo que ha rechazado incluir en su propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz. Bueno, un galimatías de votación. En cualquier caso, Izquierda Unida tiene clara una cuestión. Lo que no podemos hacer es afrontar este debate sin un modelo de país. Y lo que no podemos hacer, desde esa perspectiva, es acabar exigiendo lo mismo de lo que nos quejamos. Es decir, bilateralidades imposibles para determinar cuestiones estructurales. Cosa distinta es el cumplimiento de lo reglamentado en el Estatuto de Autonomía y los derechos que eso nos reporta a los y las aragonesas. Pero, señorías, si ustedes tienen un modelo de país que pasa por un modelo de financiación para todas las personas que vivimos en España, porque los impuestos los pagamos las personas y los derechos los tenemos las personas, no los territorios, pónganlo encima de la mesa, no empiecen a comprar voluntades, que es lo que han hecho, señor Ledesma, es lo que han hecho para al final acabar sacando su iniciativa. Y una cuestión más, Izquierda Unida ha votado a favor del punto 4 que tenía que ver con la exigencia de que este dinero no se destine a pagar deuda. Pero eso no es un capricho del Gobierno de Aragón, eso se llaman leyes de austeridad de las cuales son ustedes principales precursores. Por lo tanto, yo les invito a que se animen a reformar esas reglas de austeridad, esa regla de gasto, precisamente para garantizar que esto no es así. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Nada, agradecer a los que habéis votado a favor y agradecer también a los que habéis votado en contra. Esperemos que... Sí, hay que agradecer las dos cosas. Esperemos que en un futuro esto se arregle, que vamos a poner las palabras que queramos de la deuda, no sea un arma arrojadiza entre unos y otros. Más que nada lo digo es por el bien de todos y todas las aragoneses, porque esto que nos traen, una condonación de la deuda, es bueno para todos y todas las aragonesas. Y luego ya hay que negociar, señor Ledesma, sí, yo no he dicho que no hay que negociar, las condiciones y todas esas cosas, por supuesto que sí, estamos de acuerdo en negociar para que no vaya para que vaya donde tenga que ir, a la sanidad, a la educación o donde los servicios públicos lo requieran. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor Guitarte. Sí, simplemente para pedirle al Partido Popular que ahora con estas PNLs aprobadas, la suya, la de Podemos, todas las que han salido aprobadas, pues tenga la capacidad de ir a negociar, que parece que es lo que no acababa de tener claro, ir a negociar y a pelear que se introduzcan criterios adicionales nuevos que realmente reflejen la situación de nuestra comunidad autónoma y la pongan en el contexto que merece estar por necesidades, por población y por capacidad de endeudamiento y de cumplir las reglas del déficit que las ha ido cumpliendo siempre. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor Soro. Señor Zibiac. Bueno, gracias, señora presidenta. Hemos aprobado aquí una serie de cosas y veo incluso alguna cara de satisfacción, pero no se dan cuenta que lo que hemos votado aquí no sirve de nada. No sé si les parece a sus señorías que acabamos de arreglar el sistema de financiación autonómica. O sea, esto no sirve de nada. O sea, se hará lo que diga Sánchez para beneficiar a Sánchez. Entonces, lo que digan las Cortes de Aragón, lo que digan todas las asambleas autonómicas de España, es que da igual. Aquí se hará la voluntad de un solo hombre, porque ese es el país que se nos ha quedado, que se hace la voluntad de un solo hombre. Y por otro lado, pues al final
que dice, no, es que hay que ir a negociar, pero yo no sé si alguno de sus señorías ha negociado algo alguna vez, porque aquí dice, hay que negociar, pero es que en la negociación tienes que dar a cambio. ¿Y qué damos nosotros a cambio? ¿Qué damos? ¿Qué da Aragón a cambio? ¿Tenemos capacidad de sostener a Sánchez en la Moncloa, que es lo que quiere? ¿Alguno de los partidos representados en esta Cámara, que no sea el Partido Socialista, obviamente, está dispuesto a poner los diputados equivalentes de Junts y sostenerlo? Igual eso sería una muestra de patriotismo. Oiga, sostengan a Sánchez gratis, sosténganle gratis. Igual que hicieron con el diputado este extremeño, con el señor Casero, pues que haya 7 caseros en cada votación y nos ahorramos todo este bochorno. ¿Vale? Bien, el sistema autonómico es el origen de esta injusticia. Y volver a hablar otra vez de que en Aragón nos iría bien la condonación siempre y cuando se tengan en cuenta las circunstancias de nuestro territorio, la orografía y la despoblación, que así, a ver, nos suena mal. Lo que pasa es que este argumento lo he repetido hasta la saciedad. Cada comunidad autónoma tiene su criterio y no podemos dar, y el sistema que salga no podrá dar gusto a todas las comunidades autónomas a la vez. El sudoku del que habló del que se suele hablar, pues al final no sale. Y además no saldrá precisamente para Aragón porque somos una comunidad sin peso político, como se ha dicho en esta Cámara tantas veces. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Civiac. Señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Bien, en primer lugar, desde luego, agradecer a los grupos que han apoyado nuestra iniciativa. Tengo que confesar que el caballo blanco ha tenido algún lunar negro, pero miren, señorías, hablando en serio, cuando dice el señor Civiac que de qué sirve todo esto, de qué sirve instar a alguien, que por cierto no es la primera vez que instamos, ustedes a nosotros nos han instado en alguna que otra ocasión, con lo cual parece que a nosotros nos pueden instar a los diputados del PSOE y a ustedes no, pero bueno. El tema es que esta serie de iniciativas en las que instamos al Partido Popular a que acepte determinadas cuestiones que dé un giro en su conducta son porque vemos un riesgo de que esta medida no salga adelante, porque no hay números, porque este es un modelo democrático de país en el que determinadas reformas exigen además unas mayorías cualificadas y no se hacen las cosas por decreto y porque sí. Señor Civiac, parece mentira que usted, el señor Sánchez, por mucho que usted lo ponga aquí de auténtico dictador, pues lo que tenemos es un presidente elegido democráticamente y que necesita de mayorías, en su caso reforzadas, para sacar las medidas adelante. Y de ahí que instemos a quien no lo ha hecho hasta ahora a que acepte ese tipo de medidas. Por cierto, señor Ledesma, en cuanto a los informes de la AIREF, que utilizamos y dicen, los utilizan en la medida en que les sirven. Tiene una posibilidad y es leerse también todos los informes de la AIREF, incluso aquellos que dicen que esas rebajas fiscales que ustedes hacen a los ricos de esta comunidad les impiden recaudar 30, 40, 45 millones de euros, con los cuales, por cierto, podrían ustedes, si revierten esas medidas y esas rebajas fiscales, por un lado, pagar los intereses de la deuda y, por otro lado, con esos dineros de recaudación de esas no rebajas fiscales, podrían también reforzar los servicios públicos que ustedes están devaluando con sus políticas, entre ellas esas rebajas de impuestos. Nada más, gracias. Gracias, señor Galeano. Señor Ledesma. Muchas gracias, señora presidenta. Pues evidentemente dar las gracias a esta Cámara porque así el Gobierno de Aragón tiene un mandato de no aceptar la estafa que nos están proponiendo desde el Gobierno de Madrid. Por ello, esto evidentemente es negociación y en eso vamos a intentar pelear y forzar la negociación con el Gobierno de España para mejorar las condiciones, para que sean justas las condiciones que se nos ofrezcan a Aragón y no sean discriminatorias a favor de unas regiones cuyos votos independentistas les interesan y en detrimento de Aragón y de los aragoneses, que es lo que ustedes, señores del Partido Socialista, han venido hoy a votar aquí a esta Cámara. Y señor Sanz, nos acusa a nosotros de comprar voluntades. A nosotros. Lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez es comprar voluntades de los independentistas. Nosotros, señor Sanz, tendría que revisar un poco su discurso. Y, señor Civiac,
su discurso parece que nos está invitando a que bajemos los brazos, a que no hagamos nada, que no peleemos, que no negociemos, bajemos los brazos y cerramos ya el Parlamento. Quizás eso es lo que le gustaría a usted, que cerramos el Parlamento, ¿verdad, señor Cibiac? Pero va a ser que no. Vamos a pelear por los intereses de Aragón allí donde haga falta, con su ayuda o sin su ayuda. Gracias, señor Ledesma. Continuamos con el último punto número 15. Debate y votación de la proposición no de ley 8725 relativa al apoyo al territorio por el cierre de la sección de la empresa Marie Claire de Villafranca del Cid, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene un tiempo de 5 minutos la señora Soler. Gracias, presidenta. Señorías, hoy vamos a debatir una iniciativa que es de gran importancia para el futuro de las comarcas de Gúdar-Jabalambre y del Maestrazgo y, por extensión, del conjunto de la provincia de Teruel. El cierre de la sección de la empresa Marie Claire, ubicada en Villafranca del Cid, localidad limítrofe con estas comarcas, que ha supuesto un mazazo para la economía de esta zona. En primer lugar, quiero dejar constancia aquí del apoyo, de manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista con los trabajadores y con todas las empresas que han sido afectadas en esta zona. Espero que el presidente ausente apoye también al territorio, a estas gentes del territorio, y no nos deje tirados igual que ha dejado esta mañana a la señora Pérez al Grupo Parlamentario Socialista, y que también esperamos que se comprometa con el territorio como lo hace con las grandes multinacionales. Marie Claire es una empresa textil que desde 1907 ha sido un tractor económico en la zona, una compañía centenaria que fue un referente en la producción de medias y de moda íntima femenina. Marie Claire, que llegó a emplear hasta 1.000 personas en sus mejores tiempos, en los últimos tiempos ha visto reducida drásticamente su plantilla hasta quedarse con 72 trabajadores tras un ERE y la entrada en concurso de acreedores a finales de 2023 y su cierre totalmente en la actualidad. Una treintena de familias de la Iglesuela, Canta Vieja y Mosqueruela han visto afectadas por este cierre. Además, indirectamente, también otras muchas empresas. No solo hablamos de la pérdida de empleo, de puestos de trabajo, hablamos de desmantelamiento del tejido social, hablamos de las familias que, como ven que su proyecto se desmorona en un momento, que deben marchar de su pueblo, de sus casas en busca de trabajo. Hablamos de empleo eminentemente femenino, ya que el más del 70% de los trabajadores tienen rostro de mujer. Hablamos de los trabajadores que de entre 55 y 60 años y con más de 30 y 35 años cotizados tienen y que tienen además un proceso judicial abierto, no pueden ser contratados por otras empresas y que llevan ya 9 meses sin cobrar. Por todo ello, solicitamos al Gobierno de Aragón la elaboración de un plan integral, de choque integral, con medidas urgentes y concretas que incluyan medidas para estos trabajadores afectados, que incentive su contratación en otros puestos de trabajo, así como la creación de nuevas empresas y proyectos que reactiven la economía en esta zona. Le pedimos al Gobierno de Aragón un compromiso firme con la lucha contra la despoblación y que pase de las palabras a los hechos. Señorías, no puedo evitar sentir una profunda decepción al constatar la falta de compromiso de este Gobierno con el territorio. Porque está muy bien que vayan llegando empresas, que se confirmen negociaciones, que se ratifiquen proyectos, que los centros de datos se multipliquen, pero también se debe dedicar a estas empresas a compensar estos proyectos que desaparecen, estos proyectos que están asentados en el territorio, que tienen trabajadores con más de 50 años y que no van a poder acceder a este tipo de nuevas empresas. Hagamos entre todos una reflexión. Las últimas estadísticas de empleo reflejan que se está perdiendo empleo en el medio rural de Teruel y de Huesca. Esto es preocupante, muy preocupante y tanto como la caída de las explotaciones o el cierre de las empresas. No solo se debe pensar en la capital, en Zaragoza capital. No nos valen los discursos vacíos, necesitamos hechos, necesitamos soluciones, necesitamos que demuestren de una vez por todas que les importa el futuro de nuestros pueblos, porque tanto alardea el señor Azcón con las empresas que vienen a instalarse, a invertir en Aragón y los puestos que se van a crear, que desde el territorio le pedimos encarecidamente que piense en los pueblos pequeños que vertebramos el territorio y que vivimos y que vemos cada vez más que este Gobierno nos abandona.
Así que, señorías del Partido Popular, señorías que apoyan el Gobierno, nos digan, ¿van a apoyar a las gentes de la zona? ¿Van a apoyar esta iniciativa? ¿Sí o no? ¿Van a apoyar? ¿Nos van a apoyar o van a hacer como el señor Mazón, que mira de perfil y sigue las directrices de Génova y deja a los del territorio todos abandonados? Pues bien, hoy tienen la oportunidad de apoyar a la gente del territorio con esta iniciativa. Demuestren que son capaces de anteponer los intereses generales a los intereses partidistas, porque el territorio nos necesita por el bien de Aragón, y espero que con esta iniciativa podamos recabar todos los máximos apoyos posibles, porque el territorio de la comarca del Maestrazgo y de la comarca de Guadalajara-Balambre necesita el apoyo de todas las fuerzas políticas. Gracias, presidente. Gracias, señora Soler. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Vox, para cuya defensa tiene la palabra el señor Vidal por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. El irracional Pacto Verde, la mencionada siniestra soga verde, destruye la industria en España. Asistimos hoy a una nueva sesión para solicitar ayudas para unos trabajadores que se han quedado sin su medio de vida. Una nueva empresa que cierra debido principalmente a las nefastas políticas intervencionistas que se impulsan desde Bruselas, desde los socios populares y socialistas, que imponen una sobreregulación, unos impuestos confiscatorios y unas tasas insoportables para cualquier empresa, que no pueden competir en un mercado globalizado. Una regulación que somete a la industria local a todo tipo de normativas y tasas verdes, que hacen que estas empresas no puedan competir por costes ni en igualdad de condiciones contra empresas que no tienen las mismas imposiciones fiscales, laborales o de las absurdas pero destructivas limitaciones de emisiones. Tristemente ustedes, PP y PSOE de la mano, están tratando que la sociedad se habitúe al resultado de sus desastrosas leyes europeas que aniquilan nuestro tejido productivo. Las empresas aragonesas irán cayendo una tras otra ante la ventaja competitiva de empresas de países como China, Vietnam o India, entre otros, que no sufren las mismas imposiciones y restricciones que aquí. Por otra parte, ¿cuál es el modelo industrial del Gobierno de Aragón? ¿Seguir instalando parques de renovables o la instalación de centros de datos como el anunciado hoy mismo, a pesar de haberse alcanzado la sobresaturación de CPDs en España? Tal vez porque el precio de la luz se ha incrementado un 146% en los 15 últimos años en España por la transición energética y los impuestos verdes. Ninguna de estas alternativas genera riqueza o empleo con suficiente relevancia para compensar el empleo que se pierde. Donde se crea un parque de renovables se pierde empleo, la ecología se degrada y el paisaje se destruye, por lo que también adiós al turismo. O tal vez el modelo es de nuevo el del automóvil, cuya irracional transición a la electrificación genera destrucción de empleo, menos especialización, menos necesidad de talento y más dependencia de China. Con un modelo de gigafactoría como la empresa mixta con el Partido Comunista Chino, cuyo precedente en Europa es la quiebra de la macrogigafactoría de Northvolt en Suecia. Desde Vox queremos que los trabajadores de Marie Claire que residen en Teruel puedan contar con las ayudas y condiciones que les permita seguir viviendo en esa zona. Que el Gobierno de Aragón haga lo posible para asegurar el proyecto de vida de las personas afectadas por este terrible cierre. Por eso apoyaremos esta proposición de ley, aunque hemos presentado una enmienda de modificación para mejorar el texto inicial que asegurara ese objetivo de asentamiento de las personas afectadas en su actual zona de residencia en Teruel. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Turno de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo.
Gracias, presidenta. Señora Soler, ya le adelanto que votaré a favor, lógicamente. La verdad es que es una pena lo que se ha vivido en Villafranca, lo que al final se está viviendo en la comarca del Maestrazgo y también en Guadalajara-Balambre. Ya pasó hace unos 20 años con el cierre de Halcón, de los talleres de costura de Halcón en Mosqueruela. Después la reducción de plantilla que ya tuvo Marie Claire, que prácticamente fue a la mitad. Y ahora, pues después de una compra que se anunció que iba a ser futuro en aquel momento y que al final iba a funcionar de nuevo la fábrica, pues lo que vemos es que la gente lleva 9 meses sin cobrar, si no me equivoco. Además, no hay esperanzas ni visos de que se pueda mantener la fábrica abierta y al final son un montón de familias en edad avanzada a nivel laboral que hoy se quedan sin opciones. Yo creo que una de las opciones de las que hay que hablar, y usted la apunta aquí, es esos cursos de formación del INAEM, esa posibilidad de recolocación de esos trabajadores en algunos otros sectores de la comarca que, por otra parte, están buscando también personas para poder emplear. O sea que votaremos a favor y ojalá no sea una desgracia y pueda ser de alguna manera una oportunidad para esas personas y se puedan reubicar en otros puestos de trabajo. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Vamos a votar que sí, señora Soler. Y alguna reflexión. Esto es lo que tiene la libertad de las cuentas de resultados. No es una cuestión de impuestos, esto es una cuestión de decisión, de deslocalización y al final de lo que importa cuando hablamos de dinero a las personas, o sea, nada. Y también desde esa perspectiva es un ejemplo claro de que, bueno, pues allá donde no hay políticas productivas en materia económica y en materia de desarrollo planificadas mínimamente, pues pasa lo que pasa. Y Aragón está muy bien, yo comparto con usted la reflexión, el entorno metropolitano de Zaragoza se desarrolla, los ejes de desarrollo se desarrollan todavía más, pero el medio rural aragonés adolece esas políticas de planificación y, por lo tanto, debería de ser uno de los elementos fundamentales de esa reindustrialización. Otro que tenemos que poner encima de la mesa es la condicionalidad de los esfuerzos públicos para la garantía de las condiciones y del compromiso social y a quien se está apoyando en términos empresariales para que se instale. Porque estas cuestiones, al final, son las que nos quedan. Ponemos el dinero, pero cuando quiere lo privado, a lo que hemos alimentado, se va y no pasa nada. Y la gente en el territorio, y en no pocos casos el medio ambiente o la igualdad, velan por su ausencia. Votaremos a favor. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Guitarte. Pues la verdad es que el cierre de la fábrica Marie Claire es otro duro golpe para las comarcas del Maestrazgo y del Pors. Es una pésima noticia y desde las Cortes creemos que debemos mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores y sus familias. Mire, a mí me venía a la cabeza, no sé si lo conocen, hay un libro para los estudiosos en economía muy famoso que se llama Tiempo de Industria, las tierras altas turolenses de la riqueza a la despoblación, y es precisamente un libro que describe el proceso que está sucediendo y donde Marie Claire, la última textil que quedaba de esa riqueza textil que hubo en el Maestrazgo, es la evidencia. Nuestro territorio fue un territorio rico, era de los más ricos, por eso tenemos esos pueblos con esas casonas, con esos palacios. Era un pueblo rico porque vivía de la industria lanar y vivía muy bien. Y empezó a perder esa riqueza cuando no pudo competir con la accesibilidad que tenían otros territorios que competían con él, como por ejemplo el catalán, y cuando también había ayudas específicas para otros territorios y no para los de Teruel. Con lo cual, es una secuela más de un proceso histórico que nos está llevando, y está demostrado científicamente, es un libro de Antonio Peiró, de la riqueza a la despoblación. Y cuando vemos territorios despoblados, esos no han estado nunca así. Por eso nuestro concepto, cuando hablamos de España vaciada porque antes estaba llena. El Maestrazgo estuvo lleno, el Maestrazgo fue rico, el Maestrazgo tenía una industria textil potentísima dentro de España y poco a poco lo fue perdiendo. Esto es un acicate más, compartimos la PNL, la apoyaremos, hay que hacer un proceso de reindustrialización, que se apoye en recursos endógenos. Sean conscientes que el principal recurso endógeno que tiene el Maestrazgo es su paisaje y su riqueza natural. Es absurdo explotarlo y destrozarlo. De ahí podrían vivir como vive Ordesa. Ordesa vive de tener un parque natural vinculado a su riqueza paisajística y sería suficiente. Hay que hacerlo en colaboración con el Sports, hay que hacerlo en colaboración con la Comunidad Valenciana, pero hace falta un proceso de reindustrialización y como bien se ha dicho tanto por usted como por otros intervinientes, hay que dar oportunidades a todas las comarcas de la comunidad autónoma
autónoma y no solo concentrar el desarrollo en una muy pequeñita área. Todos tenemos derecho a tener esas oportunidades y la comunidad autónoma ha de ser solidaria con todas sus partes. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Quiero empezar mi intervención trasladando en nombre de Chunta Aragonesista nuestro apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras afectadas por el cierre de Marie Claire, a sus familias y a los municipios que van a sufrir muy directamente todos las consecuencias de esta decisión. Es una situación de enorme gravedad, el cierre de una empresa que ha sido motor económico durante más de un siglo en Villafranca del Cid, en todo su entorno. Sin duda es una noticia devastadora para la localidad y para la comarca. Estamos hablando de familias, de personas que tras años y años de esfuerzo y dedicación ven desaparecer su puesto de trabajo, con él la estabilidad, con él su futuro, el futuro de sus pueblos, el futuro de sus hijos e hijas. Municipios que llevan décadas resistiendo a la despoblación y que hoy sufren un golpe muy difícil de encajar. Se pierde uno de los pocos referentes que ofrecía empleo estable en la zona. Desde luego, desde Chunta Aragonesista apoyaremos esta proposición no de ley. Compartimos la urgencia de poner en marcha medidas concretas para dar respuesta a esta situación. El Gobierno de Aragón tiene que actuar. El Gobierno de Aragón tiene que activar un plan de apoyo a los municipios, a las personas que han perdido su empleo. Es necesario ese acompañamiento, ayudas alternativas reales para la recolocación, evitar que la gente se tenga que ir, y también estamos muy de acuerdo en que es necesaria la formación, recualificación profesional, porque perder una empresa en este territorio no es solo perder el trabajo, es perder tu casa, es perder tu pueblo, tu comarca, es irte en muchos casos incluso de Aragón. Esto no se puede hacer además de forma aislada. Creemos que sería necesaria la máxima coordinación, colaboración con todas las administraciones implicadas, incluida la Generalitat Valenciana, y en definitiva lo que hoy estamos debatiendo, el cierre de Marie Claire, no solo es el cierre de una empresa, es la pérdida, como digo, de un futuro. Estamos perdiendo las raíces de muchas familias, así que por respeto a ellas, por respeto a los municipios, por responsabilidad con nuestro territorio, y que estará a la altura, y por supuesto votaremos a favor de esta iniciativa y seguiremos exigiendo soluciones concretas, eficaces y sobre todo urgentes. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Popular, señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Pues, señora Soler, claro que le vamos a apoyar su proposición no de ley. ¿Cómo no va a apoyar el Grupo Parlamentario Popular la solidaridad a unos trabajadores que afectan a la provincia de Teruel, con independencia de que la fábrica de Marie Claire esté en Castellón y que han perdido los puestos de trabajo? Por supuesto que le apoyaremos la PNL, pero me va a permitir hacerle alguna puntualización. Efectivamente, los trabajadores, que a ellos nos dirigimos desde el Partido Popular, 24 trabajadores que residen actualmente en Iglesuela, a tan solo 9 kilómetros de donde se cierra la fábrica, 2 trabajadores que viven en Cantavieja y otros 2 que viven en Mosqueruela. Para esos trabajadores que afecta el cierre, el Gobierno de Aragón va a seguir implementando ayudas. Y usted pide algo que ya lo estamos haciendo, y les queremos decir a ellos, a esos trabajadores, que van a tener un Gobierno que va a seguir apostando por la provincia de Teruel, que les va a dar orientación profesionalizada, que va a intermediar laboralmente para que puedan encontrar trabajo lo antes posible, que les ponemos a su disposición la formación profesional que deseen, que tenemos un programa en el INAEN de fomento de autoempleo y emprendimiento que también tienen a su disposición y que desde luego van a tener a este Gobierno para que se incorporen y puedan rehacer su vida lo antes posible. Pero me van a permitir, señora diputada, decirle que yo creo que esta PNL nos viene muy bien para recordar cuál es, a nuestro juicio, la mayor ayuda que se puede hacer, y en este caso les corresponde al Gobierno de España, a la provincia de Teruel, para poder atraer inversión y para poder aguantar las inversiones en el territorio. Y es que el Gobierno de España se ha negado a aplicar las ayudas a
al máximo, al 20%, al funcionamiento empresarial en las zonas despobladas. Yo le pido hoy aquí, igual que nosotros le vamos a apoyar, que traslade que esa solicitud es vital para las empresas de Teruel, que esa solicitud es vital para mantener el empleo en Teruel, pero también es vital para contratar a nuevos empleos en la provincia de Teruel. Y como sí, nos hemos leído su ponencia marco de este congreso y vemos que llevan las ayudas al funcionamiento, pero que desde el 2021 ustedes, gobernando el Gobierno de España, no lo han hecho, le pedimos aquí, desde el Grupo Parlamentario Popular, y estoy segura que en nombre de todas las empresas de Teruel, que si queremos ayudar a la despoblación, que si queremos diversificar el emprendimiento y las empresas y crear empleo en Teruel, que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pilar Alegría implementen esas ayudas al funcionamiento empresarial al 20%, ya, que no podemos esperar más porque volverán a suceder cosas como la de Marie Claire en Castellón, en Teruel. Así que les damos trabajo para este fin de semana. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro. Señora Soler, para fijar su posición con respecto de la enmienda presentada. Gracias, presidenta. Ya se lo he dicho la señoría de Vox que no le vamos a aceptar la enmienda porque nosotros pedimos medidas concretas, claras, urgentes y decididas sobre este tema. Su enmienda va más allá y sería para hacer otra iniciativa y dispersa totalmente la iniciativa inicial que hemos presentado nosotros. Gracias, presidenta. Gracias, señora Soler. Pasamos entonces a la votación de la iniciativa en los mismos términos que se presentó. Comienza la votación. ¿Esto te lo guardas, Marta? No, ya lo saben los letrados. ¿Cómo lo sabían? Finaliza la votación. 56 presentes, 58 emitidos con los 2 telemáticos, 58 votos a favor, sale por unanimidad. Explicación de voto. Partido Aragonés, Izquierda Unida, Aragón Teruel existe, Chunta, Vox. Señora Soler, Partido Socialista. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a todos los grupos parlamentarios que hayan apoyado y respaldado esta iniciativa y decirle a la señora Navarro que esté tranquila, que nosotros haremos nuestro trabajo, pero ustedes hagan el suyo, que de momento no se le ha visto al señor Azcón por el territorio ni a respaldar en ningún momento por el territorio, me refiero al territorio que hemos nombrado, para respaldar esta iniciativa. O sea, que hagan ustedes primero su trabajo y los demás haremos el nuestro. Muy bien. Gracias, señora Soler. Señora Navarro. Le vamos a pasar, señora Soler, y se lo digo con cariño y respeto, le vamos a pasar la agenda del señor Azcón, que yo creo que no ha habido presidente que ha visitado tantas comarcas en la provincia de Teruel como él. Pero no se preocupe. No se preocupe, que luego usted me dice si quiere que vaya a algún sitio en concreto, que estoy seguro que a donde se le invita el señor Azcón irá. Muchísimas gracias. Gracias, señora Navarro. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9:30.